Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Amados amigos, les voy a poner este video y quiero que lo vean porque lo escuchen lo que dice Dios. Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga el lugar y les voy a poner este video porque vean ustedes la realidad de lo que es el diezmo y de lo que es estar en santidad y que Dios habla verdad. Dios no miente, así que atentos, Dios bendiga y guarde. Amén. ¿Diezmo garantiza tu salvación? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si el simple acto de dar el 10% de tu salario a la iglesia es suficiente para mantener tu nombre en el libro de la vida? ¿Qué pasaría si les dijera que hay gente en el infierno ahora mismo, con sus recibos de diezmo en la mano? Este testimonio cambiará tu manera de pensar, porque no se trata de dinero, se trata de lo que haces cuando nadie te mira. Me llamo Jonathan M. Davis. Tengo 42 años y he vivido la mitad de mi vida en la iglesia, creyendo que hacía todo bien. Crecí escuchando que el diezmo era sagrado, que devolver el 10% era prueba de fidelidad, obediencia y garantía de bendiciones. Lo tomé en serio desde los 17 años. Nunca fallé en un mes. Incluso en tiempos difíciles diezmaba primero y luego veía lo que me quedaba. Creía cada palabra de mis pastores. Los escuchaba con respeto, confianza e incluso temor. Siempre que decían, quienes no diezman le roban a Dios, temblaba por dentro. Nunca quise ser contado entre los desobedientes. Con el tiempo, mi vida material incluso prosperó. Trabajé duro, sin mí. Hice mi propio pequeño negocio e incluso abrí un grupo de oración en casa. Era un diezmador fiel, un dador generoso y respetado en la comunidad. Mis pastores me ponían de ejemplo. Decían desde el púlpito, sé como el hermano Jonathan, un hombre fiel en el diezmo y próspero en el Señor. Eso inflaba mi ego. Sentía que iba por buen camino, pero lo que nadie veía, y yo tampoco quería ver, era la podredumbre que escondía fuera del templo. Pensaba que el diezmo me daba cierto mérito espiritual, como si Dios estuviera obligado a pasar por alto mis debilidades, porque yo hacía mi parte. Por dentro era un hombre diferente, un hombre dividido entre la apariencia de piedad y los pecados ocultos. Empecé a mentirle a mi esposa, inventando reuniones y viajes. Queridos amigos, Dios me mostró hace ya como el 2009-2010 cómo empezaban las herejías ya, el amor al dinero, donde oí un hombre que pastoreaba y decía que Dios veía la fidelidad a través del diezmo y que el que diezmaba era salvo. Yo veía el mismo diablo en él y Dios me empezó a dar sueños, visiones de cómo ellos servían a Satanás. Muchos murieron y hubo división en esa secta y después se hicieron otros sectas pequeñitas y así, porque es el diablo quien está haciendo cosas que no debemos hacer. Y entonces, wow, este mundo está cada día peor. A veces ya no sabe uno ni por dónde ir, pero lo que sí debemos de ir es a Dios, a Jesús, y seguir hablando la verdad que otros nos muestra Dios a muchos, a uno y a los demás, para que sigan saliendo del error. Porque de lo contrario, este mundo será un infierno cayendo hacia el lago de fuego de ya, y no quiere Dios que nadie perezca. Así que hay mucha tiniebla que Dios me ha mostrado. El Satanás va a querer llevarse a toda la humanidad, pero de nosotros depende traer el reino de Dios hablando verdad. Por eso me tomo el tiempo de hablarles esto. Pongan mucha atención y no vayan a creer que esto es mentira. Esto es una realidad que Dios nos muestra, y no solo a mí, a mucha gente, pero hay que vivir y servir a Dios de ya y para siempre. Amén. Me involucré con otras mujeres, justificando que era solo necesidad emocional. Me dije, al menos no dejé de diezmar. Dios conoce mi corazón. Sí, lo conocía. Él lo conocía mejor que yo. Y sabía que mi corazón estaba cada vez más lejos de él, aunque mis manos seguían entregando sobres al altar cada domingo. No lo veía en ese momento, pero había convertido el diezmo en una excusa espiritual, una especie de escudo contra el juicio. Entonces, ocurrió el accidente. Era una mañana soleada y normal. Llevaba mi coche a visitar una obra en otro municipio. Conducía con calma cuando un camión perdió el control e invadió el carril. No tuve tiempo de hacer nada. Todo se oscureció. El dolor desapareció al instante y se hizo el silencio. Pensé que me había desmayado, pero pronto me di cuenta de lo contrario. Vi mi propio cuerpo allí, ensangrentado, atrapado entre las barras de hierro del coche, mientras una multitud comenzaba a congregarse. Esto era real. Había muerto. Y ahora algo más grande, mucho más grande, estaba a punto de suceder. No puedo decir cuánto tiempo pasó entre el impacto y lo que sucedió después. Solo recuerdo sentir una fuerza que me jalaba, como si mi espíritu fuera absorbido por un lugar que mi mente no podía comprender. Ya no oía los sonidos de la tierra, solo una extraña vibración, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Me encontré en un lugar oscuro, sin paredes, sin suelo, sin fin, solo oscuridad viviente. Entonces sentí el calor. No era un calor común, era un fuego sin llamas, un tormento sin llamas. Y en ese lugar, por primera vez, mi conciencia comenzó a pesarme, mucho. Fue entonces cuando escuché la pregunta que resuena en mi alma hasta el día de hoy. ¿Por qué estás aquí? Una voz firme pero serena. No gritaba, no acusaba, solo preguntaba. Y en ese momento yo, que siempre creía tener la respuesta a todo, no pude decir nada. Pensé en el diezmo, pensé en la iglesia, pensé en los servicios. Y todo parecía tan lejano, tan inútil comparado con la eternidad que se desplegaba ante mí. Era como si Dios me mostrara que había depositado toda mi fe en un sistema y había olvidado lo que realmente importaba. Caí de rodillas en ese vacío y comencé a llorar como un niño. Mientras lloraba, con el rostro inclinado en aquel lugar oscuro y sofocante, una luz apareció ante mí. No era una luz cualquiera, estaba viva, pura, como si tuviera personalidad propia. ¿No? Una double cheeseburger, un milkshake. Ni vacilaba, simplemente existía, con una presencia abrumadora. A muchos comerciales que vienen del mismo infierno, de gente en tinieblas. Bueno, pues el Señor me decía y me dice que mucha gente así está.
delitos y pecados, pero pensando que al dar el diezmo, ofrenda, van a la iglesia, etcétera, etcétera, aparentan pero siguen practicando el pecado, siguen haciendo cosas que no manda Dios, que no están en la Biblia, siguen estando sin salvación en pos del enemigo, como les decía. Dios me mostró a esa gente que estaba en pos del enemigo en solo dinero, y de ahí eso es lo único que les importaba. Todos están sin salvación y así hay mucha gente. Así que hay que estar en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo y haciendo lo que Dios nos manda y ordena. Si en verdad queremos ser salvos, todo el tiempo hacer la voluntad de Dios. Y no hay excusa porque Dios es el que lo hace en sus hijos, en los que estamos mezclados con Él. Amén. Gloria a Jesús. La luz no me cegó, sino que me penetró. Sentí que todo en mi interior se revelaba. Mis pensamientos, mis recuerdos, mis intenciones más secretas. Era como si me estuviera radiografiando algo que no podía negar. La vergüenza me consumía. Mis excusas se desmoronaban antes siquiera de formularse. La misma voz que me preguntó, ¿por qué estás aquí?, volvió a hablar. Esta vez dijo algo que me trastornó por completo. ¿Crees que estás aquí gracias al diezmo? Me quedé en silencio. La pregunta me quemaba por dentro. En ese momento ya no estaba seguro de nada. Había aprendido que diezmar era importante, que era señal de obediencia. Siempre había oído a los pastores decir que no diezmar era robarle a Dios. Me dice el Señor que si hay mucha gente y tiene que arrepentirse, que muchos piensan que el dinero y los tiene locos, despedaleados, despernancados, muriéndose por eso y van a morir, porque es el enemigo en ellos. Así que Dios tenga misericordia, que Dios nos ilumine, que Dios nos sea en nosotros haciendo su voluntad, su amor perfecto expresado y haciendo los mandamientos de Dios, que me toca mucho la palabra de Dios, que me ha mostrado y me ha hecho ver cómo hay gente que no vive la palabra. En lo que Dios dice, que me vio hambriento y me dio de comer, me vio sediento y me dio de beber, etcétera, etcétera. Y también otro que dice, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento y no me diste de beber, me viste en la cárcel y no me visitaste, enfermo y no fuiste a verme. O sea, quiere decir que y todo lo que haces por mí lo hacemos por Jesús, dice Dios, y todo lo que no haces por mí no se lo hacemos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que les dirá Dios, las ovejas que hicieron mi voluntad vengan al reino de Dios, las que hicieron lo contrario, los cabritos, van al infierno y al lago de fuego. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que hacemos lo hacemos para Dios, y lo malo que hacemos también lo hacemos para Dios, y Dios no puede ser burlado. Porque Dios no hace nada malo ni injusto. Dios permite muchas situaciones porque no le queda de otra más que permitirlo, porque si Dios fuera malo ya nos hubiera consumido, en el infierno estaríamos. Pero Dios está esperando que cada uno tome su decisión de volverse a Dios, al paraíso, al reino de Dios, o de terminar en las tinieblas con Satanás, siendo engañado como al principio Adán y Eva, que en vez de obedecer a Dios obedecieron al diablo. Entonces no hay que andar de curiosos en lo que Dios dice no es no y punto, porque en un de repente pueden caer al abismo, al lago infierno y lago de fuego eterno. No juguemos, Dios no puede ser burlado, sigamos haciendo la voluntad de Dios y no enfocados en lo terrenal, material ni en el dinero, sino en la salvación de las almas y la nuestra, y glorificando a un Dios poderoso, santo, puro, que se manifieste en nuestro ser hasta el último aliento de nuestra vida, que Él nos lleve. Amén. Gloria a Dios. Sigamos escuchando. Amén. Así que sí, creía que mi diezmo era una especie de escudo. Y por absurdo que parezca ahora, en ese momento pensé de verdad que tal vez estaba allí porque algo andaba mal con mi diezmo. Así que, un poco desesperada, empecé a justificarme. Hablé de mi fidelidad, de cómo nunca fallaba, de los sobres entregados con fe. Le conté cómo a menudo diezmaba, aunque no tuviera suficiente para el alquiler. Hablé de mi fidelidad como un acusado que intenta convencer al juez. Lloré y hablé a la vez, sin parar. Era como si intentara, con palabras, escapar del lugar en el que me encontraba. La luz escuchó en silencio. Y entonces, cuando me quedé sin palabras, respondió. Y su respuesta me destrozó por completo. No estás aquí para diezmar. Esa frase me atravesó el alma como una espada. Un silencio denso me envolvió. Yo, que esperaba una sentencia sobre mi infidelidad, oí algo mucho peor. Estás aquí por la vida que elegiste vivir cuando pensabas que nadie te miraba. Mi corazón se detuvo. La luz no me acusaba con ira, sino con una verdad ineludible. Continuó. Engañaste a tu esposa. Traicionaste la confianza de quienes te amaban. Viviste una doble vida. Serviste en el altar y pecaste en secreto. El diezmo no compró tu pureza. Tu boca alababa, pero tu corazón estaba lejos de ello. Eso me destruyó. Fue en ese momento que comprendí algo que ningún sermón me había enseñado con claridad. El diezmo no sustituye la santidad. No es un intercambio. No es una protección automática. No es un pasaporte al cielo. La luz me dijo, muchos usan el diezmo para ocultar la podredumbre que se niegan a abandonar. Creen que dar dinero a la iglesia cubre sus pecados, pero yo no veo el valor monetario. Veo el corazón. Era imposible discutir. Sentía que me enfrentaba a la justicia en su forma más pura. Y yo, un hombre que siempre se había considerado justo, ahora estaba desnudo, avergonzado, sin argumentos. No sabía qué hacer. Algo que Dios me toca y me dice es que hay muchos padres
o madres que solo buscan trabajar, dan dinero y creen que por eso ya se ganan el reino de Dios, y eso no es así. Dios quiere hombres y mujeres perfectos, familias, hogares y a toda la tierra, haciendo toda la voluntad de Dios, perfeccionados. Porque dice Dios, yo soy santo y los quiero santos en mí, conmigo y como yo, pero no en la deidad, sino humildes, mansos como mis hijos, redimidos en Cristo Jesús, en mi reino. Y también los quiero haciendo mi voluntad, a toda la creación, a todos, niños, adultos, jóvenes, ancianos, haciendo mi voluntad y no dejándose engañar, pensando que porque tú trabajas mucho vas a ser salva, porque trabajas y le das lo mejor a tu hijo, a tu hija, lo abandonas, no lo educas. Padre se fue con otra, en hábitos que no debe, pornografía, lo que sea, quiere estar en paz, no pelear. ¿Pero por qué? Porque quiere estar en mal camino. Porque los hijos de Dios peleamos la buena batalla con la verdad de Dios, el hablar de Dios, que es la profecía, y que a muchos no les agrada porque están en tinieblas y no quieren salir. Pero estando en el infierno un día van a desear salir y no van a poder, será muy tarde. Por eso viene el SIDA y muchas enfermedades de transmisión sexual para la perversión sexual, y van a pudrirse, van a morirse cancerados y van a estar aguzanados y van a arrepentirse muchos en el infierno, porque los demonios no van a dejar que busquen a Dios. Así que llenémonos de nuestro Dios antes, si es posible, y de ya, alimentándonos de su palabra, del Espíritu Santo de Dios, comiendo y bebiendo a Dios en su palabra y haciendo su santa voluntad en él antes que sea demasiado tarde. Muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán, dice Dios. Ahora es el tiempo, no es solo el dinero nada más, y creen que por eso serán salvos. No, tienen que ser hombres perfectos, santos y puros, cumpliendo en su matrimonio, y mujeres igual, y niños obedeciendo a sus padres en Dios. Porque los hijos no podemos hacer algo malo que nuestro padre y nuestra madre nos enseña. No, en el Señor obedecer a Dios, en Dios hacerlo todo para el Señor, y en el Señor Dios, Jehová, Jesús, el Espíritu Santo, nuestro espíritu, alma y cuerpo manifestado con poder y gloria y santidad, y para el testimonio de todas las naciones, para que todos se conviertan y entonces sean salvos. Porque de lo contrario, Dios acortará el tiempo y este mundo será autodestruido y será un infierno terrenal y diabólico que caerá al lago de fuego para ser atormentado. Y Dios no quiere. Por eso es que Él está hablando, y por eso es que les comparto este video. Apreciemos, valoremos a Dios, demos gloria. Suscríbanse al canal si gustan, para que vean lo que Dios pone en mi boca, lo que Dios me hace hablar. Visiones, revelaciones, profecías, testimonios, palabra, y para que sea extendido el reino de Dios en cada alma, cada persona, cada ser humano, cada pueblo y ciudad, y para que no perezcan en el infierno, para que conozcamos a un Dios vivo de poder, que nos ama y desea que nos seamos salvos, pero de nosotros depende. Él está dispuesto, nosotros digamos sí, afirmémonos en el Señor, comámosle y bebámosle. Gloria sea a Dios. El dinero no es suficiente. Es ser perfectos en toda nuestra manera de vivir. Matrimonios santos, hijos obedientes, escuelas llenas de Dios, maestros verdaderos en Cristo Jesús y la palabra. Eso es lo que debemos ser, en toda la tierra, llenos de Dios y su sabiduría y su presencia, envueltos, metidos, mezclados con Dios, y ser el reino de Dios desde esta tierra, y más cuando partamos. Gloria sea a Dios, y todo lo puede Dios hacer, solo es cuestión de que queramos y lo hagamos, y Dios sigue obrando. Amén. Alabado sea Dios. No podía volver atrás, no podía esconderme. Empecé a gritar pidiendo clemencia. Supliqué una segunda oportunidad. Grité como nunca antes. Pero la luz no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome sin ojos. Sentí que todo en mí era sopesado, juzgado, expuesto. Y fue entonces cuando el recuerdo de mis traiciones comenzó a reproducirse ante mí como una película. Una a una, nombre a nombre, situación a situación. Me vi mintiendo, me vi tocando a otras mujeres. Me vi regresando a casa con una Biblia en la mano, fingiendo ser un buen esposo. Y en ese momento comprendí, yo era un hipócrita. La palabra hipócrita resonaba en mi interior como si cada sílaba pesara toneladas. Me di cuenta de que había pasado años construyendo una fachada. En el púlpito oraba por los demás. En casa profesaba amor por mi esposa. Pero en el fondo albergaba pecados secretos, justificándolos con mi diezmo. Sentía a mis hermanos y hermanas que no diezmaban. Juzgaba a quienes no daban el 10% como si tuviera una insignia de santidad. Tengo que cortarle. Albergaba pecados secretos, justificándolos con mi diezmo. Los comerciales no me agradan. Que me sentía a mis hermanos y hermanas que no diezmaban. Juzgaba a quienes no daban el 10% como si tuviera una insignia de santidad. Se van a perder, decía. Por eso yo hago los videos sin comerciales. Mis videos los hago sin comerciales porque a mí no me gustan los comerciales. Vienen de gente que no tiene a Dios. Entonces le tengo que poner pausa y cortar para no interrumpir el video. Así que sigamos adelante. Amén. Gloria a Dios. La presencia, yo era el perdido. Y la realidad me cayó encima como una avalancha. El diezmo nunca ocultó el adulterio. La luz entonces dijo, escuchaste las advertencias. Tuviste tiempo.
Elegiste silenciar tu conciencia. Esto me destrozó, porque era cierto. Mi esposa me había confrontado antes. Una vez encontró mensajes sospechosos. Lo negué, mentí, mirándola a los ojos. Luego fui a la iglesia y le entregué el sobre del diezmo como si todo estuviera bien. Recordé un sermón donde un visitante habló sobre la integridad. Me molestó, me sentí expuesto. Pero en lugar de arrepentirme, critiqué al predicador y me aferré a la doctrina del diezmo como una muleta. Creía que Dios pasaría por alto mis pecados y continuaba devolviendo lo que era suyo. La luz me dijo algo que marcó mi espíritu. Vivías una fe fragmentada. Separabas lo de Dios de lo tuyo. Pero yo soy el Señor de todo, no solo del 10%. Esa frase lo cambió todo. ¿Cuántas veces me había enorgullecido de Dios que se fija en el carácter? Dar lo que es de Dios y vivir a mi antojo. Continuaba devolviendo lo que era suyo. La luz me dijo y le entregué el sobre del diezmo como si todo estuviera bien. Recordé un sermón donde un visitante habló sobre la integridad. Me molestó, me sentí expuesto. Pero en lugar de arrepentirme, critiqué al predicador y me aferré a la doctrina del diezmo como una muleta. Creía que Dios pasaría por alto mis pecados y continuaba devolviendo lo que era suyo. La luz me dijo algo que marcó mi espíritu. Vivías una fe fragmentada. Separabas lo de Dios de lo tuyo. Pero yo soy el Señor de todo, no solo del 10%. Esa frase lo cambió todo. ¿Cuántas veces me había enorgullecido de dar lo que es de Dios y vivir a mi antojo con el 90% restante? ¿Cuántas veces había ayudado económicamente a la iglesia pero descuidado a mi familia? ¿Cuántas veces había invertido en ministerios pero nunca había abordado mi pecado? Me di cuenta de que estaba ante un Dios que no se impresiona con las cifras, un Dios que se fija en el carácter, no en los números, un Dios que exige verdad, no apariencias. En ese momento me sentí como Ananías y Zafira. No por quedarme con parte del dinero, sino por intentar engañar al espíritu con una apariencia de santidad. Y el dolor no provenía solo de mi situación actual, sino de la revelación de quién me había convertido. Yo, Jonathan, que creía ser un faro de fe, era solo otro engañador, otro que usaba la religión para ocultar un corazón sucio. Empecé a preguntar en voz alta, ¿y ahora qué? ¿Hay vuelta atrás? ¿Hay perdón? ¿Es demasiado tarde? Pero la luz no respondió con palabras. Solo me mostró escenas. Momentos en los que el espíritu intentó convencerme. Momentos en los que sentí incomodidad y la ignoré. Vi el día en que casi le confesé todo a mi esposa. Era sábado por la noche. Estábamos en el porche. Quería purificar mi alma. Pero el miedo prevaleció. Y allí, en ese infierno espiritual, comprendí que su silencio después de mi mentira, esa mirada, era la última advertencia de Dios. También vi el momento en que un joven de la iglesia me dijo, hermano, el Señor me mostró que llevas una carga oculta. Me reí, cambié de tema y le dije que todo estaba en su cabeza. Otra advertencia ignorada. Y ahora, allí, ya no había más tiempo, ni más excusas, ni más sobres que pudieran salvarme. Me sentía abrumado por la tristeza. Me veía pequeño, sucio, falso, y la luz, que una vez brilló con fuerza, comenzó a apagarse. Como si dijera, tuviste tu oportunidad, te amé desde el principio. Pero elegiste el engaño. Fue como si el cielo mismo se hubiera desvanecido. Clamé por misericordia, por cualquier oportunidad, cualquier mínima posibilidad de un nuevo comienzo. No quería riquezas, no quería ministerio. Solo quería poder regresar y pedir perdón. Prometí confesarlo todo. Que amaría a mi esposa como debía, que sería purificado, pero parecía demasiado tarde. El momento de la decisión ya había pasado. Y allí, rodeado por el peso de la verdad, comprendí lo que significa ser juzgado por lo oculto, no por lo revelado. Allí el tiempo era diferente. No había relojes, pero el peso de la eternidad me aplastaba. Cada recuerdo de mi vida parecía atravesarme como una espada. Y cuanto más veía quién era realmente, más me daba cuenta de cuánto me había engañado. Comprendí que el problema nunca fue el diezmo, sino el cristianismo que me había creado, un sistema basado en el intercambio, la negociación y la fachada. Usaba prácticas espirituales para ocultar la podredumbre de mi alma. Era como una tumba pintada por fuera, pero llena de huesos por dentro. Yo había sido ese tipo de hombre, y ahora ya no podía ocultarlo. La luz, desvaneciéndose ante mí, dijo, ¿aún crees que fui injusto? Instintivamente quise decir que sí, pero las palabras se me ahogaron. ¿Cómo podía llamar injusto a Dios cuando me había advertido tantas veces? ¿Cómo podía decir que no sabía cuando mi conciencia me atormentaba a diario? Me daba vergüenza siquiera pensar en quejarme. La luz continuó. No vine por ofrendas. Vine por corazones rendidos. Me ofreciste el 10%, pero nunca me diste lo que más quería. Todo de ti. Fue como una sentencia, pero también como una revelación liberadora. Por fin lo entendí. Lágrimas ardientes brotaban de mis ojos, incluso sin cuerpo físico. Era como si mi alma llorara. Y en ese llanto lo vi todo con claridad. Mi vida era una construcción falsa. La gente admiraba a Jonathan, el diezmador, el empresario, el líder de célula. Pero el cielo vio a Jonathan que usó esto como moneda de cambio, que usó la Biblia para justificarse, que trató la gracia como excusa y el pecado como hábito. El infierno que me rodeaba era solo un reflejo de la vida que elegí vivir. Dios no me arrojó allí. Caminé allí por mis propios pies, un día a la vez, creyendo que un sobre era suficiente para compensarlo todo. Empecé a clamar, ya no por liberación, sino por comprensión. Le pedí a Dios que me enseñara, incluso en ese lugar. Quería saber cómo advertir a los demás. Quería evitar que otros cayeran en el mismo engaño. Fue entonces cuando la luz volvió a hablar. No regresarás por méritos, pero sí por misericordia. Cuando le dicen a un padre que tu hijo tiene cáncer, lo primero que se le viene a la misericordia. Y la misión será clara. Demostrar que las prácticas religiosas sin transformación carecen de valor ante mí. En ese instante, el entorno empezó a disolverse. El calor dio paso a un profundo silencio. Y por primera vez, desde el accidente, sentí paz. Una paz pequeña y frágil, pero real. Desperté en un hospital. Tubos, máquinas, enfermeras corriendo. Mi esposa lloraba a mi lado. Estaba vivo. Tenía una segunda oportunidad y sabía lo que debía hacer. Esa misma semana lo confesé todo. Pedí perdón. Me alejé del ministerio. Empecé desde cero. Muchos me abandonaron. Otros me juzgaron. Pero sabía que esta vez era diferente. Ya no se trataba de imagen. Se trataba de verdad. Aprendí que Dios no quiere mi desempeño. Quiere mi arrepentimiento. Y desde ese día, todo cambió. Hoy no me opongo al diezmo. Pero sí me opongo a la mentira que dice que salva. Diezmar es noble cuando nace de un corazón limpio. Pero cuando se usa como escudo para el pecado, se convierte en parte de la condenación. Soy prueba viviente de ello.
Me fui al infierno con el sobre en la mano. Y regresé para decir, no es lo que das, es cómo vives. El cielo no se compra. El perdón no se negocia. La fe no se finge. Si vives dividido entre la religión y el pecado oculto, detente. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Porque he visto la otra cara. Y te lo aseguro, la religión sin arrepentimiento no evita la condenación. Los días posteriores a mi alta hospitalaria fueron los más difíciles de mi vida. Ya había soportado cirugías, dolor físico y limitaciones físicas, pero nada se comparaba con el dolor de afrontar las consecuencias de mi falsa vida espiritual. Mi esposa, devastada por las confesiones, guardó silencio durante días. Mis hijos no entendían por qué había dejado de ir a la iglesia. Los hermanos en Cristo que antes me honraban como figura espiritual, ahora miraban hacia otro lado. Me convertí en un extraño en un lugar donde antes me habían aplaudido. Pero incluso allí, en esa soledad, algo nuevo comenzó a nacer en mí, la verdad. Por primera vez, oré sin intentar impresionar a Dios, sin frases ensayadas, sin fórmulas, simplemente me derrumbé. Lloré ante el Señor con palabras sencillas. Enséñame a vivir correctamente. Leí la Biblia como quien busca oxígeno. Descubrí versículos a los que nunca antes había prestado atención. Uno de ellos me quemó el corazón. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:3. Fue como si Dios mismo dijera, ahora lo entiendes. El diezmo seguía siendo importante, pero ahora sabía que era solo una parte de un todo, no la esencia de la fe. Comencé a distanciarme de los debates sobre el diezmo en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Me di cuenta de que muchas personas usaban estos argumentos para ocultar sus propios pecados o alimentar su ego. Algunos atacaban el diezmo para justificar la avaricia. Otros lo defendían para mantener la manipulación. Pero ambos olvidaban lo más importante. Lo que Dios quiere es un corazón transformado. El dinero es solo un reflejo. Yo, que durante tanto tiempo defendí el diezmo como si fuera la línea que separaba a los salvos de los perdidos, ahora veía que la línea era diferente. Era arrepentimiento, era integridad, era verdadera obediencia, esa que no aparece en el boletín de la iglesia. Mi esposa, con el tiempo, empezó a escucharme. No intenté forzar nada, simplemente pedí perdón de rodillas. Y empecé a vivir con coherencia, consecuente con lo que decía creer. Ya no usaba textos bíblicos para justificar errores. Ya no ocultaba mis fracasos. Y, lo más difícil de todo, aprendí a ser transparente con Dios y con los demás. Los servicios religiosos seguían celebrándose en la ciudad. Los pastores seguían predicando. Pero ahora frecuentaba la presencia de Dios primero en mi habitación, en silencio, lejos de los aplausos, lejos del púlpito. Y fue allí donde redescubrí al Dios que me encontró en la eternidad y me devolvió la vida. Volver al trabajo también fue difícil. Sufrí lesiones físicas, pero poco a poco me adapté. Reanudé mi negocio, ahora con principios diferentes. Se acabó la avaricia, se acabaron las apariencias. Sabía que muchos me veían como un pecador perdonado, como si fuera inferior. Pero prefería ser un pecador sanado que un santo hipócrita. Muchos se acercaban a mí y me preguntaban, ¿todavía diezmas? Y yo respondía, sí, pero ahora con el corazón limpio. No para negociar bendiciones, no para ocultar defectos, sino como parte de una vida que ahora verdaderamente pertenece a Cristo. No solo en tu bolsillo, sino en tu alma. Y por eso comparto este testimonio. No para justificarme, no para acusar, sino para advertir. Porque mientras estuve allí, en ese lugar de tormento, vi rostros familiares. Rostros de hermanos y hermanas que también usaban el diezmo como excusa, como protección, como señal de superioridad. Vi gente que ayunaba, que oraba en voz alta, que predicaba, pero vivía en la mentira, en el adulterio, en el orgullo. Y todos allí, como yo, fuimos condenados no por la cantidad que dieron o dejaron de dar, sino por el corazón que nunca dieron. Y esto, hermano, hermana, es lo que hay que decir. Dios no quiere tu diezmo, Él quiere tú. Empecé a comprender que hay algo aún más peligroso que el pecado mismo. Vivir engañados creyendo que tenemos razón, cuando en realidad estamos lejos de Dios. Queridos amigos, tengo que decirles algo. Yo he leído la Biblia desde 5 años en adelante, gloria sea a Dios, porque Él es el que lo ha hecho en mí, pues Dios tiene propósitos en mí, los estoy haciendo paso a paso, gloria a Dios, cada uno tiene propósitos, estoy segura, hay propósitos de bien, de vivirle y servirle. Los dones y talentos son para gloria y honra de Dios, extensión de su reino y que todas las almas sean salvas. Pues Dios me dice que, como lo dice en su palabra, el diezmo era en el Antiguo Testamento y eran en alimentos, en especies, pero sabemos que los religiosos fariseos abusaban de todo eso y seguían haciendo el mal, no creían en Jesús ni en sus mandamientos y obvio tampoco ayudaban a la gente, simplemente se autoenriquecían y estaban completamente en tinieblas, sin salvación. Ahí en la Biblia Jesús expone cómo Él lo odiaban, lo querían matar los religiosos, los fariseos, como en estos tiempos que ahora a los hijos de Dios verdaderos los aborrecen y casi la mayoría está en el mundo ancho, en el camino ancho de perdición. Pero los verdaderos hijos de Dios somos aborrecidos y odiados porque es la gente en tinieblas, en pos del enemigo. Pero ¿dónde van a estar? En el infierno y en el lago de fuego. Entonces el Señor lo que me ha mostrado, también muchos agarran el botín que fue el diezmo, pero de una guerra en el tiempo pasado, y de ahí agarraron que el diezmo y el diezmo. Pero el Señor me dice que el diezmo en sí es alimento. Es decir, por ejemplo, si usted va a una reunión con un familiar, y por supuesto estoy hablando en el reino de Dios, no en el mundo secular de fiestas, parrandas, borracheras, hasta ellos hacen eso. Llevan cerveza, bebida, alcohol, droga, comida, baile, qué sé yo. Ese es el mundo infernal satánico, el tinieblas. Amo a las personas, pero tengo que hablar la verdad que Dios me dice, lo siento. No es mi intención ofender a nadie, pero ese es el mundo diabólico y terrenal.
La religión es así, por eso muchos prefieren las religiones, escudarse ahí porque piensan que van a ser salvos practicando una religión como es el catolicismo. Queridas personas, los amo y deseo que salgan de su error, de ese sistema, y que en verdad sean santos y puros, porque Dios me ha mandado a mucha gente que están enfermos, muriendo, y que me han agredido, ofendido y siguen en sus religiones, sean evangélicos, pentecostales, católicos, musulmanes. Hasta musulmanes les he hablado, gente de otros lugares a través de las redes sociales y también en persona, en otros idiomas, mucha gente en la India, en musulmanes, arábicos, pero les he impartido la Biblia en otros idiomas, pues es la aplicación que Dios me dio y que me puso en mi camino, la que tengo en mi teléfono. Muchos religiosos aborrecen eso, pero yo veo lo que Dios me dice y me habla, y yo obedezco a un Dios que es ilimitado, inmensurable. Así que muchos están cortos, Dios los ilumine, suéltense, abandónense en el Señor y suelten la religión, la secta, porque el diablo se los va a chamuscar ahí, se los va a llevar. Entonces lo que Dios me mostraba es que el diezmo en realidad es alimento. De hecho, apartar el 10 es como nada. Yo siempre digo, Señor, todo es tuyo, nada es mío. Ponme el querer como el hacer de lo que tú quieras que haga, pero que te amen, que te valoren, que de verdad te atesoren y que de verdad sigan tu camino y que crezcas en ellos y que hagan el reino de Dios, que estén glorificándote, porque nada sirve darle algo a alguien algo. Dios me ha hecho dar a mucha gente que nunca me han dado ni las gracias ni seguido en el Señor. Quizás hay gente que no he vuelto a ver, pero créanme que Dios me ha dado sobreabundancia y yo sin pensar en pedirle abundancia. Solo es mi corazón de ayudar a otros, pero Dios nunca me abandona de ningún modo. Aunque el diablo quiere acorralarme, entenebreciendo a todos los que amo, personas, amigos, familiares, pero yo sigo buscando a Dios en todo momento y tiempo, hasta el último aliento de mi vida. Así lo haré, hasta dormir, despierta, hasta que siento que me muero. No me importa, me abandono en Dios y solo en Él, y Él me sostiene. Entonces no hay diablo que valga, no puede tomar mi vida, porque yo creo en un Dios y le pido al Señor que siempre me mantenga haciendo su voluntad y nunca me deje perderme. Es lo único que le pido, que siempre sea en mí y que siempre me guarde a salvo para llegar a Él al fin de mis días. Lo demás son cosas seculares que Él hará en mí, lo que necesito, lo que no, lo que debo hablar, pero yo quiero que Él siempre sea conmigo hasta el último momento y que me lleve con Él. Es lo único. Yo creo que esa oración es de Dios en mí y debe de ser la oración de todo ser humano, toda persona, porque ¿qué otra cosa vamos a pedir si no es Dios mismo en nosotros para exaltarlo, glorificarle, vivirle y servirle, y que un día vayamos a su reino a estar en su hermosa presencia, donde yo he experimentado, disfrutado y quiero más? Pero hay que seguir adelante en Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos guarde. Y recordemos, el diezmo es alimento, es alimento. Muchas veces Dios me ha tocado a regalarle algo a alguien, darle algo. Aunque no valoran a Dios ni a mí, no importa, porque Dios siempre me sostiene y siempre clamo por ellos, porque es Dios tocándome a orar, a darle. Y mucha gente, pues hasta incluso hay cosas que el diablo, la gente en tinieblas no valora. No ven lo que Dios está haciendo a través de uno. Están entenebrecidos, que piensan que uno no es nada porque ellos tienen carros, lujos, títulos acá, allá, prepotentes. Pero uno se da cuenta quién está en Dios y quién no. No es para juzgar ni criticar, sino para darnos cuenta qué condición tan triste, que si perecen y si mueren van a ir al infierno. Entonces no hay por qué creerse nada, sino más bien hacer el bien y ver que todos sean salvos en Cristo Jesús. Entonces muchas veces Dios me ha tocado hacer comida, bebida, cosas que vienen de Él, porque ustedes creen que el diablo va a darte algo. El diablo te va a dar muerte, dolor, tristeza, porque nos odia a muerte. Pero Dios nos va a dar algo bueno: palabra, vida, amor, verdad. Nos va a llevar comida, bebida, porque Él es Dios quien nos plasma quien nos plasma las visiones, el querer como el hacer. Y hay gente que tira lo que uno le da. ¿Por qué? Por orgullo, porque no quieren, y después están enfermando y no aprecian lo que Dios les da. Y créanme que todo tiene su tiempo y su hora. Dios nos pone a dar y después ya no nos pone a dar. Después nos retira de un lugar, nos lleva a otro, porque Él es Dios, nos hace estar en nuestro secreto, nos hace disfrutarle afuera, otros días sí, otros días. Lo que Él manda y ordena es perfecto, es un gran disfrute. Y muchas veces, debido a la gente perdida, estamos aquí
ahí consagrados, buscándole, hablando lo que Dios nos dice, pero sabemos que en el reino de Dios un día estaremos a lo pleno, a lo máximo en su paraíso, aunque a veces nosotros estamos en otra cosa por causa de la humanidad. La misma humanidad es cansada, en tinieblas, dan más problemas, más dolor de cráneo, más trabajo a los hijos de Dios, pero tenemos nuestra recompensa en el reino de Dios. Así que alabado sea el Señor, sea que estemos afuera, la intemperie, adentro, donde quiera, pero estemos en Dios. Aunque nos juzguen, nos critiquen, el diablo nunca va a estar contento, porque el diablo tira a matar, a robar, a destruir, y hasta en uno mismo nos quisiera matar. Así Dios me mostró una vez y me dijo: no te maté a través de fulano, pero te voy a matar a través de ti misma, me dijo. Pero en ese momento que de pronto me sentí temblorosa, me cayó el cuchillo, me corté un pedazo de piel en el dedo. Gracias a Dios no me clavé la cabeza ni nada. Dios es bueno, siempre invocarlo. Señor Jesús, o sea, se activó una fe. Vi ángeles así como si tuviera ojos en la espalda que bajaron así y sentí su presencia, y el enemigo solo vi su rostro endemoniado en tinieblas. Eran como granos microscópicos de tinieblas, que me habló y me dijo: te voy a matar a través de ti. Me dije: Señor Jesús, hay poder en Jesús, en la sangre de Cristo que tiene poder. Y empecé a orar largamente por horas mientras hacía otras cosas. Incluso me puse pasta de dientes de Atomy, me puse una venda, me asistió mi niño Daniel y me dijo: ¿qué pasó, mamá? Le dije: nada, hijo. Le digo: el diablo me quiso matar, pero está vencido en el nombre de Jesús y está fuera de este lugar, es tinieblas, y lo rechazamos en el nombre de Jesús. Y me puse a lavar mis trastes con mi jabón de Atomy, cantaba, lavaba y puse alabanzas por todos lados de la casa, mi cuarto, y dije: diablo, tú aquí no reinas, y esa persona que tú usaste, esa será recobrado, y no descansaré mientras viva hasta que sea salvo, porque eres tú que lo haces y estás deshecho en el nombre de Jesús. Y Dios me mostró que era un amor más grande que me ponía por esta persona y por toda la humanidad, y me trajo Dios la palabra que dice: no es nuestra lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principales de las tinieblas, huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. O sea que aunque Dios esté en nosotros acá, el diablo siempre va a querer apartarnos en un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, pero Dios está presto también en nosotros, en nuestro espíritu, para invocarle, clamarle, y Él viene, sus ángeles, su presencia, el mismo Dios, a desaparecer las obras del diablo y a destruirlo a Él. Son tinieblas Él. Dios es un Dios real, vivo, precioso, maravilloso, divino, santo, poderoso. Él es luz brillante, Él es más hermoso y precioso que el oro, es incomparable, y Él nos ama y nos desea salvar. Satanás es una criatura horrible, llena de odio, llena de maldad, de malas intenciones. Dios me lo mostró en una mañana después de ayuno en mi hogar, en vigilia, por varias semanas, y ese día Dios me lo mostró. Con los ojos prácticamente abiertos, pero trasladándome en el espíritu a una visión donde lo vi, me mostró, y mientras me hablaba Dios en su espíritu, era Dios el Padre, me hablaba en mi oído derecho y me decía: mira cómo tiene a la gente, las vi negros, tinieblas, como estatuas negras, así son los ídolos de las religiones. Por eso nosotros no tenemos que tener ídolos ni de imagen, ni de foto, ni de persona, ni de cosa, ni de religión, ni nada, porque Dios es espíritu inmensurable, no es ilimitado. Entonces me mostró el Señor cómo era este Satanás, cuerpo de serpiente, con escamas, cuerpo musculoso extremo como los que toman anabólicos, y le vi de la cintura para arriba verde, y me dijo el Señor: así como lo ves verde, y la Guadalupe, ese ídolo también es Satanás, en la hierba, la marihuana, en muchas mañas, prácticas, exceso de ejercicio, anabólicos, operaciones, así tiene Satanás a la humanidad, en la droga, el alcoholismo, el cannabis, glotonería, adulterio, fornicación. Me dice: porque él odia a la humanidad, y la humanidad que los tiene son la expresión de crueldad, muertos, caminan por las calles pero están muertos, ya están en el infierno espiritualmente. Si terminan con la presencia de Dios en su ADN, en su ser, en vez de ser real linaje escogido para en Dios santos, se hacen tinieblas y terminan en el infierno siendo atormentados porque tienen una vida satánica. Están vivos acá pero muertos espiritualmente, y cuando perecen así, sin Jesús, sin Dios, sin ser uno con Dios, pues van al infierno, donde Satanás se encarga de atormentarlos. Satanás es una persona satánica, su expresión son los que los tiene, pero es un reino satánico también en la tierra donde están la mayoría de humanidad. Pero Dios nos quiere salvar, así que Él quiere que estemos mezclados con Dios, con Jesús. Jesús es una persona hermosa, bellísima, cabello dorado, cobrizo, piel hermosa, bronceada, un rosado blanco, precioso, preciosa persona.
es musculoso también, pero no exagerado. Él es humilde, manso, y cuando uno se acerca a hablar con él, como sea que estemos desnudos, vestidos, en donde quiera, en la situación que sea, porque las religiones enseñan tanta cosa que wow. Jesucristo, digo, Señor, ilumínalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios nos escucha hasta la gente moribunda en la cama que no puede hablar, pero mientras tenga corazón latiendo y su cerebro, está Dios ahí dándole la oportunidad de arrepentirse, de ponerse a cuentas, y de que Dios también nos pone a pruebas cómo hacemos cuando alguien está muriendo, cómo hacemos cuando alguien está enfermo. Por eso el Señor dice, Jesús, que todo lo que hacemos en el hospital, visitamos los enfermos, las viudas, los huérfanos, los viudas, los encarcelados injustamente, los perdidos, los moribundos en los hospitales, es que lo hacemos en Dios y para Dios, para Jesús, para salvar las almas y para que el diablo no se lleve las almas. Pero hay que vivirle y servirle a Dios de ya y para siempre, antes que sea tarde, antes que venga el día en que ya no puedan ser salvos. La gente que está en tinieblas es muy difícil que sea salva. ¿Por qué? Porque ya todo su ser está en tinieblas, ya acabaron casi con la luz, la llama del fuego del Espíritu Santo, con el ADN de Dios, ya acabaron con todo, deshicieron homosexualismo, lesbianismo, cannabis, droga, marihuana, tabaco, fornicación, adulterio, bailes mundanos, parrandas, borracheras, blasfemaron contra Dios, ofendieron a Dios, Dios les hablaba, fueron rebeldes, mientras uno estaba en ayuno, oración, vigilias, clamando, impartiéndoles palabra, no valoraron a Dios y su hablar, no nos hicieron caso, no glorificaron a Dios, entonces perecieron, y sus familias, muchos están así, amando el dinero, amando el mundo, no quieren venirse a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en oración, en la palabra, viviendo, sirviendo, y por supuesto que es bueno reunirse, comer, disfrutar a Dios en unión, experimentar a Dios y seguir aprendiendo más de Dios con salmos, con himnos, con palabras espirituales, con palabra de vida. Y por supuesto que ese es el diezmo, el llevar alimento y reunirse en un lugar, no ir con las manos vacías, y la ofrenda también. Entonces Dios es más que sobreabundante, pero muchos solo quieren una religión y el 10% porque ellos se enriquezcan, pero en realidad el diezmo es para comer y beber, después de la comida espiritual, comer el alimento físico también, porque ahí Dios también se manifiesta. Entonces no es la venta, es todo dinero, no, en esos van a llegar escaseados y serán retirados, hasta sus nombres serán borrados del libro de la vida, serán sin salvación si siguen así. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en Atomy, que no se cobran las membresías ni tampoco las reuniones, y muchos nos llevan de viaje gratis, todo es por gracia. Pero ¿qué hacemos? Seguimos adelante en Atomy, usando los productos, recomendándolos y también regalando membresías. De eso se trata Atomy, de usar lo que necesitamos sin obligación y simplemente ordenar lo que necesitamos. Y claro, podemos ayudarnos unos a los otros enseñándonos cómo ordeno, no puedo. Bueno, llámenme, comuníquense. Así yo también me enseñaron otros. Cómo ordeno, yo no sé. Y me enseñaron, porque Dios da dotando de talentos a cada ser humano para el bien, para la salvación, no para la droga. La droga, pues, como los doctores que las usan en su presencia de Dios, en su santidad, en su pureza, por supuesto que los analgésicos, las drogas son buenas, pero en Dios, por las operaciones, qué sé yo, pero eso se puede evitar. Estando en Dios se puede evitar, pero Dios es tan bueno que permite tanto para salvarnos, nos tiene paciencia, misericordia, pero todo tiene su tiempo y su hora. Entonces es mejor darle todo a Dios, es decir, que Dios siempre haga su voluntad en nosotros, que no estemos restringidos y limitados en una religión, en una secta, en una denominación. No, que seamos libres como las aves. Me hablaba esta mañana el Señor en su oración, que seamos como las aves, libres, gobernadas solo por Él, pero en santidad, en pureza, porque el que está en Dios, en el Espíritu, no hay ley que valga, es Dios quien nos dirige. Las leyes son para la gente que no tiene a Dios, en desobediencia, para que se vean lo que están haciendo mal, pero que tengan al Dios Todopoderoso mezclado en su ser, para que vivan automáticamente la voluntad santa y perfecta de Dios. Porque las leyes no pueden salvar, pero sí nos pueden hacer enseñar qué es lo que a Dios agrada y qué no. Entonces sigamos adelante en Dios, en el poderoso de Israel, Dios, el poderoso de toda la humanidad, el creador del cielo y de la tierra, el que nos habla, el que nos dirige, el que nos tiene aquí hablando. Así que cuidado con el diezmo. Ya ven este testimonio de este hombre que hacía y deshacía en pecados y creyendo que solo por el dinero iba a ser salvo. Eso no es así.
Esas son las religiones, las sectas, Satanás entenebreciendo a la humanidad. Hombres igual que piensan que por una mantención o porque ayudan a su mujer de lejos, a distancia, separados, que mienten, se dicen solteros porque agradan al mundo. ¿Qué van a encontrar? No van a encontrar nada, porque cuando Dios te pone una pareja, te pone una pareja. Dios muchas veces nos pone gente que quiere que les demos la salvación, pero no pueden ser fieles a Dios y nos los quita de nuestro camino. Y seguimos adelante en Jesús, porque es así. Dios lo siguen rechazando. Dios me mostraba mucha gente que he conocido que siguen en delitos y pecados y que si no se vuelven a Dios van a perecer. Tienen dinero, carros, lujos, pero no tienen la salvación, no han hecho nunca bien, siguen entenebrecidos, llenos de tinieblas, adulterando, fornicando, tienen la misma mujer los hermanos, o están en delitos y pecados, no están a salvo. Un rato dicen amar a Dios en su religión, al rato están cantando músicas de depravación, de adulterio, fornicación, cumbias, bachata, merengue, y entonces ¿con qué cara van a decir el lema de Atomy? Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe, servir con humildad, vamos, vamos, vamos. Si le cambian allá ustedes, porque se van a corromper. Entonces, ¿por qué no ponen alabanzas cristianas que honren, que glorifiquen a Dios con salmos, con himnos, con testimonios? Hay todo tipo de alabanzas, de canciones para adorar a Dios, para adorar y dar testimonio de Dios con salmos, con himnos, cantando, adorando, alabando. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios agrada. No las canciones de gente satánica. Hay artistas satánicos, doctores satánicos, gente satánica en esta tierra que declaradamente saben lo que está mal y lo siguen haciendo. Están tontos, entenebrecidos, porque van a ir al infierno y al lago de fuego. Y piensan que así van a ir con Dios porque el diablo los engañó, como Adán y Eva. Come de este árbol, no, pero come y mira que vas a ser eterno y que vas a saber el bien y el mal. Ajá, ya lo sabemos ahora. Entonces, ahora nos toca buscar a Dios. Ahora es más difícil que Adán y Eva antes en el reino. Pero cuando estamos mezclándonos más y más con Dios, esto vuelve a ser más hermoso que el paraíso de Adán y Eva, donde ya no nos vemos por el físico, sino cómo Dios nos tiene adentro. No nos interesa el físico, es decir, nos vestimos por comodidad, práctica, sal y rápido, pero ¿qué es más importante para Dios? Una alma. ¿Qué es más importante para Dios? La salvación del espíritu, del alma. Claro, el cuerpo físico, nuestra piel, nuestros órganos, por supuesto que son importantes y por eso Dios nos ha dado Atomy y que comamos lo más natural y balanceadamente. Pero la ropa en sí hay que vestirse por comodidad. En el invierno cubrirse porque hace frío. ¿Quién va a soportarlo? En el calor, ¿quién va a soportar? A veces no soportamos ni la ropa, quisiéramos la presencia de Dios. Pero tan tóxico que hay en esta tierra que el humo, el tabaco, el droga, el cannabis, uno tiene que ponerse hasta tapabocas para no absorber lo tóxico. Pero si vamos en la presencia de Dios y rechazamos eso, no nos va a afectar, porque tenemos a un Dios todopoderoso que nos dice, reprended las tinieblas y no participéis de las obras infructuosas. O sea, esas obras que no dan fruto, que no nos nutren, que no nos mantienen saludables, hay que rechazarlas y decirles, ya no fumes, ya no tomes, mira, vas a ir al infierno y al lago de fuego, van a venirte enfermedades y no vas a ir con Dios porque Dios no te va a recibir porque estás destruyendo lo que es de Dios, estás sacándole de tu vida, estás acabando con la presencia de Dios, estás sacándolo de tu entorno, de tu vida. ¿Y qué va a pasar? Que vas a ser autodestruido y Dios te destruirá en el infierno y en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios creó el infierno y el lago de fuego. Dios creó a Satanás, Dios creó a Lucifer, pero se hizo Satanás y así está la humanidad hoy en día. En el reino satánico desde aquí en la tierra y más cuando van abajo. Porque nunca quisieron buscar a su creador, ni volverse a Dios, ni ser uno con Dios, ni hacer su santa voluntad divina, ni gozarse en Él, y tampoco le permitieron a Dios gozarse en nosotros. Entonces hay que estar en Dios con Él y gozarnos en Él y en su presencia. Alabado sea Dios. Así que ya saben, el diezmo es alimento, el diezmo es llevar algo. Bueno, si eres tan tacaño y avaro y que no dejas que Dios lo haga, pues a lo menos da el 10, aparta, por ejemplo, si tienes $100, supongamos que tienes $100 en un día, una semana, qué sé yo, aparta $10 y compra frutas, compra verduras, compra agua o qué sé yo, y llévalo a donde te reúnes con la gente que vas a hablar, a llenarte de palabra de Dios, a convivir, a llenarse de Dios. Entonces lleva algo, pero Dios te guiará. Dios te guiará qué, pero si no, pues simplemente deja que fluya Dios. Señor, ¿qué llevo? ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿A cómo? ¿Para qué? Para extender el reino de Dios y para que sigamos siendo salvos y manteniéndonos salvos. Pero hay gente que ni siquiera paga lo que debe de Atomy y encima hablan pestes, mentiras. Bueno, van a perecer en el infierno y en el lago de fuego si no piden perdón y si no se ponen a cuentas con Dios de nosotros.
Entonces, bueno, la Biblia está llena de verdades, de palabras que no podemos traspasar, ni saltar, ni ir al reino de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dios es santo, poderoso, omnisciente, omnipotente, todo lo sabe, todo lo ve. Y si estamos en Él renovados en su palabra y en su presencia, tenemos la mente de Cristo y somos el templo de Dios. Así que Dios nos ayude a todos, que Dios nos ilumine y los guarde. Y alabado sea Dios, gloria sea Dios. Continuamos con el video. Engaño se fortalece en las iglesias cuando enseñamos a la gente a seguir las reglas externas, pero no confrontamos la podredumbre de sus corazones. Me convertí en un... Hay muchos dogmas de hombres, doctrinas de demonios, cuidado, todo a la Biblia y a Dios. Dios es el bueno de todos y el que hace todo lo bueno, así que mucho ojo. Estar en Dios todo el tiempo. Amén, gloria a Jesús. Experto en las apariencias. Sabía qué decir, cómo levantar las manos, cómo orar con belleza. Y todo funcionó, porque nadie veía lo que ocultaba, solo Dios. Y Él lo veía todo. Cada pensamiento, cada decisión, cada excusa. Y eso fue lo que me llevó a ese lugar de tormento. Hoy lo veo claro. Yo era un hombre religioso, pero formé parte de un sistema que premia la imagen. Un sistema que mide la fe por el valor del sobre, no por la profundidad de la dedicación. Diezmar, cuando proviene de un corazón sincero, es una bendición. Pero cuando se convierte en una muleta, una máscara, un escudo, se convierte en un obstáculo. Y tropecé. Caí gravemente. Quiere arreglar sus papeles, pero ha escuchado que no califica para nada. Soy la abogada Ángela Lisinski, abogada de inmigración. Pero la mano de Dios, en su misericordia, me levantó. Y ahora, todo lo que hago lo hago con temor. Ya no me impulsa la necesidad de complacer a los líderes, sino el verdadero deseo de agradar al Señor, quien me vio incluso cuando les mentía a todos. Me invitaron a dar este testimonio en varias iglesias. En algunas me recibieron con honor, en otras me rechazaron. Hubo pastores que me agradecieron, otros me acusaron de sembrar dudas sobre el diezmo, pero nunca dije que diezmar estuviera mal. Lo que digo y reafirmo es que diezmar, sin una vida santa, es un engaño. El diezmo ha sido abrogado, me dice el Señor. Busquen en el libro de Hebreos, busquen en Malaquías, que fue lo último, porque Dios lo abrogó. ¿Por qué? Porque los fariseos eran tremendos abusivos, tacaños, odiosos, aborrecían a Jesús y estaban entenebrecidos. ¿Y cómo está hoy la humanidad? De mal en peor, así que despídanse del diezmo. Y si quieren dar, den más del diezmo y que sea ofrenda voluntaria como Dios les guíe. No todo es dinero. Hay gente que no tiene dinero, pero puede llevar algo que Dios le guía, porque Dios sabe lo que necesitamos. No todo es dinero, a veces es vitaminas, cremas, shampoos de Atom y la membresía, a veces es comida, bebida en lo natural, ropa, zapatos, a veces son cosas que uno tiene y que otros necesitan y que están, sí sirven, entonces hay que darlos. Hay gente que es orgullosa, altiva, tira a la basura las cosas. ¿Por qué? Si vienen de Dios. Es verdad que hay gente bruja y hechicera que te da cosas con mala intención, pero hay que tener el discernimiento. Los hijos de Dios siempre damos para bendecir y siempre oramos y ayunamos donde Dios nos hace hacerlo, y que quizás muchos ni lo saben, pero deberían de apreciar a Dios y a un hijo de Dios y una hija, porque por más defectos que nos vean, aunque no queremos hacer nada malo, nos inventan, pero es Dios en nosotros y es para salvación de sus almas. Ellos no saben cómo Dios nos toca orar, ayunar, vigilar por sus almas. Y no es que estemos vagueando, es que tenemos mucho que hacer. Como ahorita yo tengo muchas cosas que hacer en mi vida cotidiana, pero también estoy haciendo este video. También estoy haciéndolo porque Dios me mandó y tengo que aprovechar el tiempo mientras estoy haciendo otras cosas. Estoy haciendo este video. ¿Para qué? Para que la gente también se está haciendo sus quehaceres, mujeres o cosas, están escuchando este audio, están edificándose, están aprendiendo, llenándose de Dios. ¿Para qué? Porque Dios nos quiere perfeccionados, santos, para que el día que partamos lleguemos al reino de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Muchos no quieren oír esto, porque prefieren que el sistema siga funcionando. Prefieren que los creyentes sigan diezmando en silencio, aunque vivan en pecado. Ya no puedo participar en esto. He visto la otra cara de la moneda, y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Mi misión ahora es simple: despertar a quienes aún creen que la religión es suficiente. Despertar a quienes entregan el sobre con una mano, pero ocultan adulterio, mentiras y orgullo con la otra. Demostrar que el infierno no estará poblado por quienes fracasaron, sino por quienes fingió que todo estaba bien. Dios no exige perfección, pero sí Otra cosa que Dios me dice es que cómo va uno a vivir la palabra si todo... Da tu nombre. Ponle nombre, sobre, cantidad y todo. Eso ya no es para Dios, eso es para el hombre. El hombre es tan carnal, tan demoníaco, tan tinieblas, que va a tener favoritismo con el que da más y con el que da menos lo va a tener de reojo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra el diablo. Por eso en su palabra dice que cuando lo de la limosna, pero en realidad no se refiere a la limosna. Bueno, la limosna yo lo tomo como algo que Dios te dice que des, pero porque tenemos a Jesús. Pero el que no tiene a Dios quizás lo dará para ser visto, por costumbre, por como este hombre daba, porque, Dios me va a perdonar si yo doy. No, eso no es todo, eso es nada. Y esta es la confirmación que Dios me hablaba, que me decía: diles a los hombres que piensan que porque ayudan a veces a una mujer que abandonaron, que traicionaron, que fornicaron, adulteraron, que andan en pornografía, en lo que sea, piensan que así entrarán a mi reino solo por eso. No.
Sí me agrada que ayuden a su mujer, pero vuélvanse a su hogar. Pidan perdón y afírmense en mí y yo les voy a dar santidad, pureza y les daré un glorioso matrimonio. Pero el que no quiere creer no creerá y un día será quitado de este mundo. La mujer que es fiel a Dios, el hombre que es fiel a Dios, Dios pondrá otra persona en su camino, en su tiempo, en su momento, sin prisas. Porque todas las personas sin Dios son lo mismo. Satánicos, expresión satánica. Unos más, otros menos, pero todos los hijos de Dios somos más, de Dios cada día más, santos, 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 hasta llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Y los demoníacos son satánicos hasta ser la total expresión satánica de Satanás, que Jehová lo reprenda. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hay poder en su sangre, somos real linaje escogido de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Así que mucho ojo con lo que está pasando hoy en día. No jueguen a la ligera. No estén jugando, oren, escudriñen la Biblia para que ustedes aprendan a conozcan a Dios y a vivir cada día estemos en Dios. Amén. Gloria a Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Dije verdad, y no he sido sincero durante muchos años. Y si ustedes, que me escuchan, siguen viviendo así, con fachada, con duplicidad, deténganse. Aún hay tiempo, aún hay misericordia, pero el tiempo se acaba. Y no habrá vuelta atrás cuando llegue el último aliento. Hoy mi relación con Dios es diferente. Ya no tengo orgullo espiritual, tengo gratitud. Ya no hablo como quien enseña. Hablo como quien ha sido rescatado del fuego. Cada servicio, cada alabanza, cada oración, ahora tiene un sabor diferente. Antes eran obligaciones, hoy son una bocanada de aire fresco. Y cuando diezmo, no es para regatear, es para reconocer que todo lo que tengo viene de Él. Y cuando cometo errores, los confieso. Cuando caigo, no me escondo. Porque ahora entiendo, Dios no quiere tu dinero, quiere tu alma entera, sin reservas, sin mentiras, sin contratos, solo a ti, de verdad. Si todavía estás leyendo esto, es porque Dios te sigue llamando. Aprovecha esta oportunidad. No desperdicies otro domingo repitiendo hábitos vacíos. Pídele que te muestre quién eres realmente por dentro. Si estás sucio, Él te limpiará. Si estás vacío, Él te llenará. Pero si lo finges, Él te expondrá. No por odio, sino por amor. Porque prefiere confrontarte ahora que perderte para siempre. Y eso, hermano, hermana, es prueba de que Él todavía te está dando tiempo. Después de regresar de ese lugar y comenzar a compartir mi historia, noté algo que me asustó profundamente. El número de cristianos que viven exactamente como yo viví, personas que nunca faltan a un servicio, que contribuyen fielmente con diezmos y ofrendas, que lideran grupos y ministerios, pero llevan pecados ocultos como quien lleva una billetera en el bolsillo. Y lo peor de todo, creen que están a salvo porque están haciendo su parte. Me vi reflejada en estos hermanos y hermanas. Y por eso me duele el corazón. Porque sé que muchos van directo al juicio, creyendo que el diezmo lo cubre todo. Decir esto es incómodo. Lo sé. Me han criticado. Dios me dice que hay muchos hombres que el diablo va a tratar de engañar después de que Dios les ha mostrado el infierno y su error, porque el diablo es así, y si se descuidan, peor va a ser su tormento. Entonces, este hombre parece un poco desviado, aún no es maduro del todo, parte verdad, pero Dios nos dice que nos afirmemos en el Señor, que el diezmo realmente ha sido abrogado porque es la misma cantaleta. La gente se enfoca en que piensan que el dinero, y se acostumbran y después ya no son salvos. O sea, el raíz de todos los males es el amor al dinero. Es mejor ganárselo y la esposa estar en Dios, obedeciendo al esposo. El esposo tiene que ser un marido en toda la extensión de la palabra, ser un Cristo, un Jesús dentro para liderar su hogar, ser el buen ejemplo, un real sacerdote, no los de las religiones, esos que no viven a Dios, son solo pura pantalla, son solo pura fachada, igual que las religiones. No, Dios nos quiere santos y perfectos al 100%. La mujer en su hogar, cuidando a sus hijos, sometida a Dios, a su esposo, amándolo, y el hombre también siendo fiel. Por eso es que Dios nos ha dado y nos recuerda que hagamos Atomy, porque así Dios nos quiere unidos. ¿Para qué? Para que el diablo no gane terreno, que no sean separados los matrimonios, y en Atomy lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque un descuido y el diablo entra a través de otra mujer, a través de otro hombre, y fornican, adulteran. Pero si pasan juntos los parejas, siendo una sola carne, como dice el Señor, no darán lugar al diablo, porque tanto la mujer es ayuda idónea para el hombre, tanto como el hombre debe también dirigir a la mujer. Así que son una sola carne, y por eso Dios nos manda a hacer Atomy, porque es una gran oportunidad de los matrimonios ser unidos, y las familias, amigos y todos en Cristo Jesús, y adorarle y cantarle y alabarle y gozarse, danzar en su presencia, bailar, pero con cantos espirituales, canciones de gente que contiene a Dios, no de gente que no contiene. No les hablo de religión, no, yo les hablo de gente que contiene a Dios.
universalmente hablando, no de una religión que si las canciones cristianas, no, hay mucha gente que ha cantado canciones cristianas o canta y Dios me dice cuando están en el diablo, cuando están en las tinieblas, y ya no hay momento de decir, hay veces que Dios nomás nos hace ver y callar y salir, no decirles nada, orar en nuestro secreto, porque ellos ya debieran saberlo, pero están jugando al santo evangelio, están mofándose, riéndose, no, eso no hay que corromperse, hay mucha maldad, desgraciadamente. Todo es jajaja, jijiji. No es que sea malo reírse, porque muchas veces yo me río porque Dios nos hace así, que nos riamos de lo que el diablo nos ha hecho, pero Dios convierte nuestro gozo en baile, nuestra alegría. Lo que el diablo nos hizo en tristeza, Dios nos hace en gozo. Y entonces eso es algo lindo. Mucha gente pensará, pues se ríe de mí, se burla de mí. No, es que el diablo me hizo cosas, pero Dios me dice que me goce porque estamos en victoria, gloria a Jesús, y sé que también esa persona estará en victoria. Entonces una cosa es la risa y otra cosa es la burla, pero el diablo está vencido en el nombre de Jesús. El diablo no existe más que son tinieblas, y en el poderoso nombre de Jesús se va, se destruye, y él no se va a salir con las suyas, porque en realidad son tinieblas que se meten en la humanidad, en los dedos, en las manos, y que si van abarcando llegan hasta el espíritu y el alma, y es cuando ya mueren. Cuando ya Dios no habita a las personas y retiran por completo hasta la última pequeña llamita de Dios y pequeña esencia, entonces van al infierno. Blasfemaron contra el Espíritu Santo y de pronto salieron de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Que Dios les bendiga, iguales. Sigamos escuchando este audio. Alabado sea Dios. Amén. Por decir que diezmar no salva, me han acusado de debilitar la fe de mis hermanos, pero ya no puedo callar. He visto a gente en el infierno que diezmó fielmente, y no estaban allí por falta de generosidad, sino por falta de arrepentimiento. Y lo más impactante es que el diezmo ya ha sido abrogado. Tal vez este hombre no ha leído Hebreos, no ha leído Malaquías, no ha pedido comprensión y visión, revelación a un Dios todopoderoso, pero yo desde que tengo uso de razón, en la antigüedad, en mis años de niñez, en el pueblo donde nací, en la iglesia, el diezmo eran alimentos, un cochinito, frijoles, arroz, lo que sea de alimentos. Ese era el diezmo para dar de comer a toda la gente, que se ponían bocinas por arriba del templo de la iglesia, y las ciudades a 3, 4 colonias se oía, venían y comían y eran todos bienvenidos en las campañas de evangelización. Todo era por gracia. Las Biblias y todo eran con ofrendas voluntarias, donadas, todo lo que le placía simplemente daba en una cajita, iba y daba, y era voluntario. Y el diezmo era, si querían llevar frijol, arroz, tortillas, todo era para comer, todo era para que la gente comiera, para llevar comida, y llamábamos a todos, no importaba que fuera de cualquier religión o sin Dios o perdido, era de que todos vinieran a comer, todos. Algunas veces yo predicaba, evangelizaba, cantaba, y otras veces yo cocinaba, hacía tortillas, servía las mesas. O sea, era algo hermoso, era el reino, y Dios me dice que volvamos a esas prácticas, a las sendas antiguas. Entonces, ¿qué era? Que nos gozábamos todos. Y conocí muchos hermanos y hermanas que ellos no ponían que como te vistas, que no, ellos estaban enfocados en que Dios fuera en nosotros y gozarnos, alegrarnos, comer, sin críticas, sin nada de eso, simplemente impartiendo al Dios Todopoderoso, a Jesús, y era algo hermoso, sin justicias injustas, pero tampoco sin libertinaje ni crítica, era algo hermoso. Pero conforme va pasando el tiempo, se están haciendo más torcidas las locaciones de iglesias, la gente más corrompida, más negra, más en tinieblas, mucha palabra y tinieblas, nada de Dios, ni en la persona que lo habla, ni en el que lo escucha. Eso es el infierno total, eso es horrible, es lo peor que hay en el mundo. Ya la gente ni ríe ni se goza, ya están como una estatua. Que Dios tenga misericordia. Entonces es lo que Dios me ha revelado, y que quiere que sea así como eran antes. Comíamos, bebíamos en Dios, escuchaba la palabra con bocinas a distancia, las ponían en las esquinas del templo arriba y se oían días, noches, predicando de día, de noche, en las épocas de supuestamente Navidad, y más cuando hablábamos del nacimiento de Jesús, aunque no se sabe cuándo nació Dios exactamente, así que wow, porque Dios no nos mandó ni a celebrar cumpleaños, ni día de padre, ni día de madre, ni nada. Para Dios todos los días deben ser en Él, día, noche, con diferentes hábitos, maneras, pero en Dios. No todos los días son iguales en Dios, pero sí debe de estar Dios en todos los días, día y noche. En Él, pero eso sí debe quedar claro que la palabra de Dios es por gracia, el alimento, y por eso las ofrendas son voluntarias y los diezmos
los diezmos, alimento, pero ya definitivamente yo nunca puse un 10% de lo que yo tenía o lo que Dios me daba. Yo siempre daba lo mejor porque Él ponía el querer como el hacer de lo que yo tuviera. Vestidos, zapatos a quien lo necesitara, mi servicio, mi entrega, mis alabanzas, escribimos alabanzas, gloria a Dios, prédicas, profecías, como Dios me fuera hablando, hablaba, servir en la cocina, hacer tortillas, ir en el campo. O sea, yo he vivido de lo que todo Dios me ha dado, pasado por el infierno en esta tierra. Pero Dios es adorable, Dios es lo más adorable, Dios es lo más hermoso y Él es precioso. Y eso Dios dice que hagamos otra vez, que ya no vendan comida en las iglesias porque porque así nadie va a ser salvo. Así nadie, no le creemos a Dios. Que cuando sembramos la semilla no va a dar fruto inmediatamente. Una semilla de mango no te va a dar mango inmediatamente. Va a crecer la semilla regando abajo en la tierra, va a ir poco a poco, y todavía dice que las primeras cosechas en el Antiguo Testamento son para la tierra, para los que están ahí que necesitan. Ya hasta después de varias cosechas, ahí explica el Señor en el Antiguo Testamento, viene el fruto para uno y para otros. O sea, tiene todo escrito Dios en la Biblia. Unos mandatos han sido abrogados, costumbres. ¿Por qué? Porque no funcionaron para salvación de las almas. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Cada día están peor. En vez de tener el diezmo como alimento, lo tienen en dinero. Y ahora no tan solo eso, sino que ahora venden comida. Y luego, ¿qué más va a pasar? Te van a cobrar las entradas, te van a cobrar de todo, hasta por respirar, por el aire o por Dios. Eso es la marca de la bestia. Ya muchos están marcados con la bestia. El amor al dinero, los lujos, en lo terrenal, están entenebrecidos. Muchos se pusieron la vacuna del COVID, tan peor que nunca. No quieren tomar emoji, no quieren limpiarse con el Purity, no quieren estar en Dios afirmados haciendo la voluntad de Dios. Y piensan que, no, pues un ratito esto, y si le cambio la Biblia, pues no tiene nada de malo. Dios me va a entrar en su reino. Muchos así tienen la mente entenebrecida y astuta, y eso no es así. Ni son salvos ni van a ser salvos. Aunque tengan años predicando, evangelizando, en Pedro, en Santiago dice, ya de largo tiempo viene su condenación, no se duerme. O sea, que quiere decir que están sin salvación y que van a perecer en el infierno y el lago de fuego, en su religión, en su impiedad, en su inmundicia, en su libertinaje, en su secta, religión, denominación, en su satanismo disfrazado de luz, disfrazado de bondad, porque están haciendo todo lo torcido. No están haciendo como Dios manda en la Santa Biblia, en las sendas antiguas. Y se enfocan tanto en la vestidura, en lo externo, pero no en Dios mismo en nosotros. Entonces, primero es Dios adentro y todo lo demás Dios lo hace en lo externo. No puede ser lo externo y sin Dios adentro. Eso es imposible. Es como que sin corazón vivir, sin cerebro. Primero es el corazón, el cerebro y todos los órganos añadidos en Dios. De otro modo, máquinas satánicas, infernales. La gente está en el infierno como máquinas, regenerándose una y otra vez los cuerpos para ser atormentados una y otra vez. No hay otra reencarnación como muchas sectas, denominaciones enseñan. No hay salida del infierno ni con misas ni con dinero, no hay. Aquí es la salvación, no con dinero, pero Dios nos hace hacer buenas obras al servirle, al vivirle, y así es como debe de ser la salvación. Porque es dinero, siempre van a estar fracasados, porque sin Dios no hay dinero que valga. No hay religión que valga, ni secta, lo importante es tener a Dios y punto. Trabajar en Atomy. ¿Quieres dinero? Haz Atomy. A la manera de Dios y en Dios, y haz tu obra que Dios te manda para el reino de Dios extender y la salvación de las almas. Y olvídate de religiones, sectas, denominaciones, olvídate de estar, simplemente haz tu ministerio como Dios te manda y ordena en su presencia, en su persona y en su modo y como manda la Biblia. Pero deja de andar afanado en el dinero, porque eso conduce al infierno y al lago de fuego. Dios nos proveerá trabajando honestamente y todos estamos útiles en esta tierra en su manera y en Dios. Y estar conformes con lo que Dios nos manda y estar contentos, porque el que no está feliz con lo que Dios tiene y como Dios va dando, pues está en el diablo. Pues nunca será saciado, y si parte ya en el infierno, menos. Así que ojo, mucho ojo, y le voy a poner esto en máximo de velocidad, porque si no me voy a tardar 2500 horas, hay mucho que hacer, y que Dios nos ayude. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Es que a muchos nunca se les confrontó en la iglesia por sus pecados. Recibieron aplausos, puestos, autoridad, y nadie los llamó a hablar de carácter, verdad ni integridad. Diezmar se ha convertido en un certificado de hombre o mujer de Dios. Y eso, hermano mío, es una tragedia espiritual.
Recuerdo a una señora que se me acercó después de un servicio donde compartí mi testimonio. Tenía lágrimas en los ojos. Me dijo: hermano Jonathan, pensé que todo estaba bien. Nunca dejé de diezmar, pero engañé a mi esposo durante 3 años. Y pensé que a Dios no le importaba porque seguía siendo fiel al 10%. En ese momento, comprendí que mi testimonio cumplía un propósito. Estaba desbaratando un engaño. Estaba exponiendo una mentira disfrazada de doctrina. El Espíritu Santo no quiere un 10% de verdad. Él quiere el 100% del corazón. Algunos me preguntan: Jonathan, ¿has dejado de diezmar? Y con calma respondo: he dejado de usar el diezmo como excusa. Ahora doy como adoración, no como moneda. Esto lo cambia todo. Sigo dando a la iglesia, pero ahora lo hago con un corazón examinado, limpio y quebrantado. Entiendo que el dinero puede mantener las luces y los micrófonos encendidos, pero solo un corazón transformado sustenta una vida ante Dios. Y eso es lo que aprendí a las malas. Porque antes diezmaba con arrogancia. Ahora doy con temor. Antes pensaba que me hacía especial. Ahora sé que no soy nada sin la gracia. A los líderes espirituales que me escuchan, les dejo un llamado. No enseñen a la gente. Pues aún está mal. Aún está, dice el Señor, aún le falta su cobertura a este hombre. Aún está ciego y en tinieblas, no del todo, pero más vale que se afirme, porque si no va a llegar otra vez al infierno y va a ser eterno. Y muchos siguen ese mismo camino que este hombre, así que afírmense antes que perezcan, porque será demasiado tarde. Este hombre en parte está verdad, parte está mentira, el diezmo ya no es válido, ahora es todo a Dios como Dios nos manda y ordena. No es que al pastor, no, porque en ninguna parte de la Biblia Dios dice que le des al pastor el diezmo ni la ofrenda. Es al que vive y sirve a Dios, al que necesita. Tampoco vamos a darle lo que Dios no manda y lo que no necesita a alguien que no quiere a Dios ni seguir en Dios. Si tú le das alcohol al alcohólico, te vas a morir y vas a ir al infierno junto con él. Si tú le das droga al drogadicto, vas a ir para allá. Si tú le das dinero al amador del dinero, pues están fundidos ciegos guiando a otros ciegos. Hay que hacer lo que Dios manda y ordena. El apóstol Pedro le dijo: levántate y anda, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ahí está la historia de Jesse el leproso, que lo hacía por dinero todo. Ahí está el rico que se fue al infierno porque tenía, pero no ayudaba ni a Lázaro. Lázaro, un pobre mendigo que Dios habitaba en él para probar al rico y darle la oportunidad de ser salvo, pero no quiso. Era glotón, egoísta, avaro, ambicioso y nunca ayudaba a nadie. Entonces estaba en el infierno. ¿Y dónde fue Lázaro? Al reino de Dios. Entonces la Biblia está llena de verdades para saber vivir en esta tierra y mantenerse a salvo y conducirse en la manera de Dios. Así que de tanto diezmo, no sé cómo no cansan el diezmo. Hay que dar todo a Dios como Dios mande y ordene. Por eso es mejor andar en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo y no en una religión, porque Dios lo hace todo y lo puede todo. Y si algo tenemos duda que no estamos bien, bueno, ir a la Biblia, a la palabra, para que Él nos dirija y nos veamos qué es lo bueno de Dios y qué es lo malo. En la Biblia, el libro de historias de los que están en Dios hasta el fin y de los que perecieron y están en el infierno y en el lago de fuego. La Biblia es parte del reino de Dios y parte del infierno. Cómo ir al reino y cómo ir al infierno. Cómo habitar el infierno y cómo ir al reino. Así que es el libro de libros. De ahí que han salido muchos derivados, muchas historias, pero lo importante es estar en Dios y edificándonos unos a los otros para seguir en el camino de Dios y en su salvación perpetua y eternamente. Sin religión, sin secta, sin denominación, simplemente en Dios y punto. Amén. Gloria sea a Dios. A esconderse tras prácticas. Enséñenles a vivir en arrepentimiento diario. Enfrenta el pecado. Expone la verdad. No temas perder miembros ni ofrendas. La sangre de estas almas caerá sobre las manos de quienes cambiaron el evangelio por conveniencia. Y a los hermanos y hermanas que aún intentan convencerse de que todo está bien, aún viviendo una doble vida, deténganse ahora. Dios les está dando una señal. Él clama a través de este testimonio: hijo, regresa a mí por completo. No sé cuántos días me quedan en esta tierra. El accidente que sufrí me dejó huella. A veces siento un dolor insoportable, pero llevo conmigo una certeza. Mi alma ahora pertenece al Dios verdadero, no a un sistema ni a una rutina religiosa. Y si este dolor en mi cuerpo me sirve para recordarme de dónde me sacó Dios, que continúe, porque no quiero volver a ese lugar. ¿Estás luchando con más de $10,000 en deuda de tarjetas de crédito? Y no quiero ver a otros llegar allí creyendo que se salvaron gracias a los sobres. Jesús no murió en la cruz para recibir el 10% de su salario. Murió para recibir todo tu ser, con arrepentimiento, fe y transformación. Lo más difícil de todo, después de mi experiencia, no fue confesar mis pecados, sino reconstruir la confianza de las personas a las que había lastimado. Mi esposa, por ejemplo, no sabía si aún podía creerme. Durante años había sido el hombre de Dios en casa y el traidor fuera. Cada palabra mía ahora debía ir acompañada de acciones visibles. Comprendí que el verdadero arrepentimiento no es un discurso, es una decisión diaria, dolorosa y continua. Le tomó meses volver a mirarme sin miedo ni sospecha, y era merecido, porque había destruido la seguridad emocional de la mujer que más me amaba. Hubo días en que pensé en rendirme, pensé que nunca volvería a tener paz, que mi reputación estaba arruinada, que Dios me había perdonado, pero los hombres nunca lo harían. Pero fue en este profundo valle que comencé a ver lo que es la verdadera gracia. No es un sentimiento, no es un discurso. Es cuando Dios permanece presente incluso cuando no puedes perdonarte a ti mismo. Es cuando sientes su toque en momentos de vergüenza. Cuando Él te eleva, no para ponerte de nuevo en un púlpito, sino para restaurarte como hijo. Y fue como hijo, no como líder, que Él comenzó a enseñarme a caminar de nuevo. Recuerdo un día en particular. Estaba solo en casa, leyendo el Salmo 51. Cuando llegué a la parte donde David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, me derrumbé. Empecé a repetirlo como loca. Cree en mí, cree en mí. Era como si me oprimieran el espíritu desde dentro. Grité, sollocé, me aferré a la palabra como quien se aferra al borde de un abismo.
Y allí, en ese grito, en ese clamor, algo cambió. No puedo explicarlo con palabras. Solo sé que después de esa oración mi alma se aquietó. Como si el cielo dijera, ahora sí, ahora entiendes lo que significa servirme. Desde entonces, mi fe dejó de ser teórica. Empecé a vivir con total atención a los detalles de mi corazón. Ya no bastaba con orar, necesitaba orar con sinceridad. Ya no bastaba con diezmar, necesitaba vivir en obediencia. Ya no bastaba con predicar, necesitaba vivir lo que predicaba. Y esto, lo confieso, me sacó de muchos lugares. Porque la verdad es aterradora, desenmascara. No encaja en los programas religiosos bonitos. Me retiraron las invitaciones a eventos, perdí amistades, pero gané algo que no cambiaría por nada. La presencia real de Dios. No el tipo que se mueve en la adoración, sino el tipo que consuela en una habitación oscura, después de un error. También se me acercaron hombres que, como yo, ocultaban sus pecados bajo la apariencia de religiosidad. Pastores, evangelistas, líderes de alabanza. Todos con el mismo patrón, apariencia fuerte, pero almas enfermas. Y todos confesaban el mismo error. Creían que diezmar era suficiente, que las buenas obras compensaban las transgresiones. Y al escuchar a cada uno de ellos, comprendí que mi caso no era la excepción, sino la regla. Hay una multitud de cristianos que viven un evangelio parcial y diluido, centrados en lo externo. Por eso, este testimonio debe repetirse hasta la saciedad. No es el diezmo lo que te condenará o te salvará. Es tu corazón ante Dios. Si estás leyendo esto y sientes que el Espíritu Santo te presiona desde dentro, no lo ignores. No te endurezcas. No desestimes esta advertencia. Quizás estés a punto de cometer el mismo error que yo cometí durante años. Pensar que solo porque sigues vivo y diezmas, todo está bien. Pero yo estaba muerto. Y te digo con toda convicción, no todo estaba bien. Estuve a un paso de la condenación eterna, creyendo estar a salvo gracias a mis prácticas religiosas. Y si Dios me rescató, fue para decirte, Él no quiere tu costumbre, sino tu entrega. Con el paso del tiempo, comprendí que el verdadero arrepentimiento deja cicatrices, pero también marcas de transformación. Hoy miro atrás y me avergüenzo, sí, pero no con una culpa destructiva. Es una vergüenza que se ha convertido en reverencia. Ya no hablo de Dios a la ligera. Ya no uso las escrituras como herramienta de debate. Tiemblo ante el Señor, porque sé dónde he estado. Sé que mi apariencia religiosa me llevó a coquetear con la perdición. Y sé que no hay nada más peligroso que un cristiano que piensa que todo está bien cuando no es así. Mi casa también fue reconstruida. Mi esposa necesitaba tiempo, espacio y mucho más que palabras. Necesitaba ver fruto. No la presioné. Simplemente insistí en amar, en servir, en reparar. Poco a poco comenzó a orar conmigo de nuevo. Luego volvió a sonreír. Hoy, cuando me toma de la mano durante un servicio, lloro, porque sé que es un milagro. Y sé que Dios no solo me perdonó, sino que restauró lo que destruí. Y no fue por mi diezmo. Fue por la misericordia de un Dios que vio mi desesperación y decidió darme otra oportunidad. Recibí invitaciones para volver a predicar. Rechacé la mayoría. Le dije a Dios que solo quiero hablar cuando Él me lo diga. Porque sé que muchos solo buscan un testimonio fuerte para atraer la atención. Pero este testimonio no es entretenimiento, es sangre, es vergüenza, es restauración. Si estás leyendo o escuchando esto y sigues usando la religión para esconderte, estás jugando con fuego. Y el infierno no es una metáfora. He estado allí, he sentido el calor, he visto la desesperación y pensé que era salvo, solo por ser diezmador, miembro activo y asistente al culto. Estaba equivocado. La verdad que he ignorado durante años ahora me guía como un faro. Y es simple, Jesús no quiere una parte de mí. Él me quiere todo. Él no solo quiere mi dinero, quiere mi mirada clara, mis pensamientos puros, mi fidelidad secreta, mi confesión sincera. Pensé que estaba dando demasiado, pero en el fondo estaba ocultando lo más importante, a mí mismo. Y así, Dios me permitió morir, ver el otro lado y regresar con una misión. Advertir a otros antes de que sea demasiado tarde. Despertar a los dormidos, confrontar a los justos que viven de las apariencias, demostrar que, sin santidad, nadie verá al Señor. Todavía recuerdo la última frase que escuché de aquella luz antes de volver a mi cuerpo. No vivas para aparentar ser correcto, vive para ser limpio ante mí. Esta frase se ha grabado a fuego en mi alma. Me impide volver a la hipocresía. Me obliga a reevaluar mis intenciones a diario. Me recuerda que al cielo no le impresionan los ministerios, los seguidores ni la cantidad de personas. El cielo se regocija en los corazones quebrantados, en las personas que no usan el nombre de Dios para encubrir sus pecados, en los niños que cometen errores, pero se arrepienten de verdad, sin excusas, en los niños que no ocultan sus heridas, en los niños que regresan. Así que, si pudiera hacer un último llamamiento hoy, sería este: volver a Dios con todo, no con máscaras, no con discursos ensayados, no con justificaciones religiosas. Regresa tal como eres, sucio, débil, avergonzado, pero sincero, porque Él perdona, Él limpia, Él restaura. Pero solo lo hace con quienes regresan completos, no con quienes intentan negociar partes. Y recuerda, diezmar es noble, sí, cuando proviene de un corazón rendido, pero sin rendición, hasta el mayor valor palidece ante el trono eterno. Después de todo lo que he pasado, entiendo que hay un tipo de evangelio que se predica hoy en día que es hermoso por fuera, pero mortal por dentro. Es un evangelio que promueve comportamientos, hábitos y rutinas religiosas, pero no habla de arrepentimiento genuino. Si este hombre dice que aún el diezmo es válido, entonces si él dice que no va a ir a predicar ni nada, entonces está engañándose todavía. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que él para servir a Dios solo aparta el 10, que no da el todo del todo en él mismo, no es sacrificio agradable a Dios por completo en lo que es, lo que tiene, su amistad, su familia, su entorno, todo. Por Dios, ¿cómo le vamos a dar el 10% a Dios? Es como si mi ser solo le diera el 10%, digamos todo mi cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, y que yo le diera el 10 de mi ser. Entonces, ¿qué le voy a dar al Señor? ¿Una uña? ¿Una oreja? ¿O una pestaña? ¿Una ceja? ¿O un parte de mi cabello? O sea, está mal. Debemos de darle nosotros al 100% completo a Dios y todo, porque todos somos de Dios y Él nos creó y no hay excusa que el 10% eso apesta. Por eso Dios nos dice que es todo o nada con Él. A los tibios los vomita, a los fríos están sin salvación. Es Dios de todo porque es dueño de todo. Es Dios quien está en nosotros, con nosotros y en nuestro entorno. No es que a Dios le voy a dar un 10, no. Es que a Dios hay que hacerle todo a Él y Él dirigirá lo que va a hacer o no. Y eso es todo, porque la gente se complica. Este hombre sigue estando ciego, sigue estando calvo. Que Dios perdone, no juzgo a nadie que no tenga pelo, pero eso tipifica la falta de Dios. Estar ciego aún, y no es que yo vea del todo, pero Dios me ha hecho muchos milagros y sanaciones a través de Atomy, y porque Dios lo ha hecho, aunque el diablo me ha querido callar, matar, destruir, robar y llevarme al infierno, pero Dios está conmigo y lo que hablo es porque lo que Dios me habla y me revela. Así que dejen de estar en tibieza,
Dejen parte, habla este hombre verdad, pero aún parte el enemigo lo tiene todavía ciego. Así que salgamos de la tibieza, de la negrura, de la oscuridad y seamos todo luz, luz en Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Enseña a diezmar, pero no a confesar. Enseña a asistir al culto, pero no a evitar el adulterio. Enseña a cantar alabanzas, pero no confronta las mentiras. No basta confesar, es que Dios nos quiere santos, 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 santos. Dios está cansado de que falles, pidas perdón y lo mismo, no. Esos son borrados del libro de la vida. Dios nos quiere perfectos, santos y no volver a repetir los pecados cometidos. Todo el que practica el pecado es del diablo, dice el Señor, y para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo y para dejar de pecar. Todo lo que es pecado es obra del diablo. Entonces no hay excusa, hay que ser santos, 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 o si no, ¿cómo iremos al reino de Dios? O si no, ¿cómo estaremos en su reino? Si desde aquí no somos santos, santos, santos a la plenitud de Jesucristo. No se engañen ni se dejen engañar. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. En el hogar. Yo fui producto de este sistema. Me aplaudían por fuera, pero estaba podrido por dentro. Y esto casi me llevó a la condenación eterna, aunque todavía estaba en la iglesia. El Espíritu Santo me ha mostrado, desde mi regreso, que hay muchos como yo. Personas que creen estar a salvo porque forman parte de la rutina de la fe, pero que nunca han nacido de nuevo. Me emocioné en los servicios, pero tuve frío en casa. Contribuí en el altar, pero pequé en secreto. Y sinceramente, nadie me confrontó. Porque el sistema recompensa el comportamiento visible. Pero Dios ve lo que nadie ve. Y por eso me permitió morir, para que mi alma finalmente comprendiera eso. La salvación no es un contrato, es una entrega total. Y aquí hay una dura verdad. Hay muchos diezmadores en el infierno. Y esto no se debe a que diezmar sea malo, sino a que lo usaron para enmascarar la falta de conversión. Es como si pagaran una cuota mensual esperando una garantía de salvación. Pero el reino de Dios no se compra, no se negocia, no se manipula. El reino pertenece a quienes se quebrantan, se humillan, abandonan el pecado. Diezmar sí es malo, dice el Señor, porque si Dios abrogó una ley y te dice que no la practiques y tú la sigues practicando, entonces estás haciendo a Dios mentiroso. Entonces no le estás creyendo lo que Dios habló a través de los que usó en el Espíritu Santo para hacer la Biblia. Entonces estás pecando contra Dios. Estás haciéndolo Dios mentiroso y no estás obedeciendo lo que Dios te dice. Por supuesto que el diezmo es malo, porque Dios no es cualquier cosa para darle el diez. Dios le damos todo nuestro ser y todo lo que somos y Él nos guiará dónde, cuándo y dónde y para qué a su manera y a su modo. Así que el diezmo sí es malo. Y esto tienen que aprenderlo de ya. Que puedes seguir viviendo en la duplicidad porque das fielmente. Déjame decirte, estás equivocado. Y el precio de este engaño. Porque Dios lo abrogó. Le guste quien le guste, el diablo está como loco engañando que en el diezmo, como si Dios fuera nuestra cualquier cosa para darle miserias. No, no es del diezmo, es todo a Dios. Espíritu, alma y cuerpo y todo lo que somos y lo que tenemos y que se haga a la manera de Dios, aún nuestros negocios, finanzas y todo es en Dios al 100% y más. Gloria sea a Dios, alabado sea el Señor, amén. Es la eternidad. Algunos hermanos que me han oído dicen que exagero, que Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Pero el mismo Dios que perdona también juzga. El mismo Dios que nos da una oportunidad también nos cierra la puerta. Y la peor condenación es la que viene después de toda una vida en la iglesia, pensando que todo estaba bien. Por eso insisto, no te escondas detrás de la religión. No uses el diezmo, la alabanza, el cargo, ni la Biblia como escudo para una vida de pecado. Dios sabe lo que los hombres desconocen y le impresiona menos tu rutina que tu verdadera entrega. Hoy en día ya no estoy tan seguro de muchas cosas, pero sí sé una cosa, Jesús me salvó de la religiosidad. Él me rescató del engaño. Y ahora, solo quiero vivir una fe. Así es, tú no sabes, pero el diezmo ha sido abrogado y que lo oiga todo el mundo. Busquen la palabra abrogado y lean todo el libro de Hebreos, el libro de Hechos y en Malaquías. Y busquen la revelación y visión a Dios. Métanse en ayuno un mes, lo que sea, hasta que Dios les hable y verán que Dios habla. Gloria a Jesús. Una fe sin fachadas, una fe que comienza en el closet, en secreto, en el arrepentimiento. Y si me escuchas y permites que el Espíritu te confronte, esta misma transformación puede sucederte. Pero se necesita valentía. Valentía para admitir que te equivocas. Valentía para confesar. Valentía para perder posiciones, aplausos, reputación y alcanzar la salvación de tu alma. El Evangelio es simple. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Pero la iglesia moderna lo ha reemplazado por ir a la iglesia, diezmar y esperar bendiciones. Este falso evangelio es lo que ha llevado a miles al engaño. Y si estás leyendo hasta aquí, es porque Dios quiere... La iglesia somos los creyentes, no las paredes. Las paredes adentro están llenas de Satanás, la serpiente antigua, preñada de mucha gente metida ahí, satánica. Hablo la verdad, sé que me van a odiar, me van a aborrecer, pero Dios me recuerda la visión que me dio y Él va a sacudir y va a sacudir las naciones, los pueblos, ciudades, los centros de prostitución y barras, pero también las locaciones de iglesia donde se reúnen para hacer su negocio con la palabra de Dios y con pedir diezmo, ofrenda, primicias, cobrando, vendiendo, rifas y todas esas payasadas diabólicas, porque son demonios en ellos que los he visto cómo salen al orar, a reprender, son cabezas de demonios dentro de ellos. Hay miles de demonios por todas las partes del cuerpo, demonios en la mente, en el corazón, en la cabeza, cintura, partes íntimas, criaturas de infinidad de demonios como ustedes no tienen ideas, tinieblas, ráfagas con poder satánico que quieren venir a sacar a Dios de dentro de nosotros, pero cuando Dios se activa, no hay poder satánico que valga, porque Dios es poderoso y eso Dios me lo ha hecho vivirlo.
vivirlo, experimentarlo de día, de noche, porque Dios es real, Dios es verdadero y el infierno también. Pero Dios es poderoso, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, las religiones, sectas y denominaciones, todo ese mundo satánico. Así que hay que estar en Dios. La iglesia es de Dios y nada más. Los creyentes son de Dios y punto. En Jesús, pero no inventó Dios las denominaciones, ni religiones, ni sectas, nada de eso. El sistema está satánico, salgan de eso antes de que perezcan uno a uno todos, porque Dios va a derrumbar y sacudir Estados Unidos nuevamente, pero va a ser más terrible. Que Dios nos ilumine y tenga misericordia y arrepiéntanse para que no suceda, porque la serpiente entonces va a estar destruida cuando la gente de verdad crea en Jesús y la serpiente salga como nada a las aguas negras del infierno. Porque así está la humanidad llena, la serpiente preñada dentro de las locaciones de iglesias. Así Dios me mostró en una visión y me lo recuerda que eso está así todavía, y que va a sacudir Dios la tierra, va a derrumbar lugares, gogos, cabaret, prostitución, centros de vicios, pero también va a sacudir las religiones, sectas donde se reúnen esos lugares. ¿Por qué? Porque están igual de perdidos, unos disfrazados y otros tan cínicos, satánicos. En la religión de la gran ramera, el catolicismo, donde la borrachera, la bailadera, en la zancudera, donde saltan, bailan en diablos, en sus artistas demoníacos que no tienen ni Espíritu Santo ni presencia de Dios, y así bailan, pero no bailan en la presencia de Dios. Dios no puede ser burlado, Dios no puede mezclarse un rato con los demonios, un rato con Dios. Dios no puede declarar el lema de Atom y al rato estar en la música diabólica y mundana. No, esos son los demonios en la humanidad. Dios no es un ratito bueno y al rato malo, no, con Dios es todo, nada y para siempre. Las tinieblas tienen que salir de la humanidad si quieren ser salvos, si no van a perecer. Que Dios tenga misericordia de todos, alabado sea el Señor. Dios me muestra las intenciones de las personas detrás de cada acción que hacen y cada intención. Más vale que sea la intención en Dios y mantenernos salvaguardados en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo y salir para adelante. Porque si alguien tiene una mala intención perversa, no viene de Dios. Que Dios conoce los corazones y es ilimitado lo que Dios me hace ver y sentir y experimentar y ver para con otros lo que hacen, que no puedo ni explicarlo ni me lo permite el Señor, porque no podría, pero Dios es Dios en mí, de eso estoy segura, y por eso está haciendo este video a través de mí. Gloria a Dios. Quiere rasgar el velo de la religiosidad. Quiere mostrarte que el cielo es para quienes viven en la luz, no solo para quienes asisten a la iglesia. Y si quieres esta luz, si quieres escapar de la oscuridad espiritual, empieza ahora, porque mañana podría ser demasiado tarde. Tras regresar del hospital, me di cuenta de que vivir con sinceridad tendría un alto precio, no solo ante los demás, sino ante mí mismo. Porque vivir con sinceridad significa vivir en constante confrontación. Es mirarse al espejo y no huir de lo que ves. Es no ocultar tus intenciones con espiritualidad. Y eso fue lo que el Señor comenzó a hacer conmigo, de construir cada máscara, cada mecanismo de defensa. Cada excusa que llevaba dentro de mi corazón fue doloroso, pero era necesario. Ei, rapidinho aqui, você sabia que... Porque lo que no se arranca de raíz siempre vuelve a crecer. Y ya no podía permitirme ese lujo. La gente quería conocer detalles de mi experiencia en el infierno. Me hacían preguntas teológicas y doctrinales. Querían cartografiar lo que vi, medir el calor, comprender la geografía de ese lugar. Pero el infierno que vi no era para estudiar, sino para temer. No existe para satisfacer la curiosidad, sino como consecuencia de lo que muchos eligen. Y eso fue lo que más me dolió, saber que miles de personas caminan por allí dentro de las iglesias, con la Biblia en la mano y el diezmo en la cartera, porque nunca les enseñaron a temer a Dios, solo para complacer a los sistemas religiosos. Mucha gente me pregunta, Jonathan, ¿todavía crees en la iglesia? Y yo respondo, sí, pero creo en una iglesia purificada, una iglesia que predica el arrepentimiento, la santidad y la verdad. Ya no creo en una estructura que premia las apariencias, que silencia los pecados a cambio de ofrendas, que protege los escándalos en nombre de la reputación. La novia de Cristo no puede ser sucia, no puede ser ciega, no puede ser corrupta. Y si estoy aquí, vivo y respirando, es porque el Señor quiere suscitar personas dentro de la iglesia para llamarla de vuelta a la cruz, y no al sistema. Una vez entré en una iglesia y escuché al pastor decir, quien no diezma no va al cielo. Me dio escalofríos. No porque esté en desacuerdo con la importancia de dar, sino porque sé que hay muchos que diezman y aún así irán al infierno. Porque la salvación no está garantizada con una cuota mensual. Es el resultado de un corazón que se doblega, que se rompe, que renuncia al pecado cada día. La salvación tiene un precio: sangre, arrepentimiento, transformación. Y ese precio lo pagó Jesús, no nosotros. Nuestro deber es vivir a la altura de lo que Él hizo. Y eso no se compra, se decide. Hoy, cuando entro a una iglesia, entro en silencio, sin querer ser visto, sin querer un puesto, sin querer elogios. Solo quiero permanecer salvo, porque sé lo cerca que estuve de la condenación. Y si puedo usar lo que viví para evitar que otros caigan en el mismo abismo, que mi vida sirva de advertencia, que mi vergüenza se convierta en un puente, que mi dolor se convierta en un despertador. Y si necesito repetirlo 1000 veces, el diezmo no es el problema. El problema es usarlo como excusa para no vivir una vida justa ante Dios. Finalmente, comprendí que todo lo que antes consideraba importante, reputación, influencia, reconocimiento, carece de valor ante la eternidad. Porque en el día del juicio, Dios no mirará tu asistencia al culto, tu posición en la iglesia, ni tus recibos de depósito. Él examinará tu corazón, examinará lo que hiciste sin que nadie te viera, sopesará tus intenciones, tus decisiones, tus omisiones. Y ese día te dirá, ven, buen siervo y fiel, o apártate de mí, nunca te conocí. Y la única diferencia entre ambos no es el diezmo, es vivir la verdad. Es una fe obediente, es la santidad tomada en serio. Hoy, al despertar, lo primero que hago no es mirar el móvil ni correr a mis citas diarias. Me arrodillo y digo, Señor, líbrame de mí mismo. Porque ahora sé que el mayor enemigo de mi salvación no fue el diablo, sino mi propia carne disfrazada de religión. El mayor peligro que enfrenté fue creer que era salvo simplemente por seguir ciertos preceptos, como el diezmo. Y casi pierdo mi alma porque no permití que el Espíritu Santo Es que Dios tiene que crecer en nosotros. Dios tiene que estar en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
Es que las tinieblas abundan en la humanidad. Es por eso. La carne en Dios no es pecaminosa. Pero la carne no puede estar sin Dios habitándola porque el diablo entra en las tinieblas. Entonces la ausencia de Dios en la humanidad son las tinieblas. La gente está en el infierno porque decidió estar totalmente sin Dios eternamente. Por eso es que están en el infierno terrenal y diabólico, pero peor en el infierno de allá abajo, el eterno y el lago de fuego. Y ahí lo más peligroso y lo más eterno de tormento allá. Por eso ahora vuélvanse a Dios y llénense de Dios de ya y manténganse limpios y santos una y otra vez en Dios. Tomar a todo lo demás. La religión sin arrepentimiento es solo maquillaje espiritual. Y un día todo el maquillaje será arrancado. Mi propósito. La religión sin arrepentimiento, y la religión debe dejar de existir. No solo la religión sin arrepentimiento, es que debe de dejar de existir la religión. Es que Dios no es religión. Ahora es simple, advertir, despertar a quienes duermen con la Biblia bajo el brazo. A quienes han memorizado versículos pero ni siquiera viven los principios básicos de la obediencia. A quienes hablan de Jesús con los labios, pero traicionan la cruz con sus acciones. Mi testimonio no es cómodo, no es uno que termine felizmente en... No se trata de traicionar la cruz, se trata de que no traicionemos a Dios. No traicionemos a Jesús, no estemos sin Dios, no estemos sin Jesús. O sea, lo que pasó Jesús en la cruz, eso solo es que Dios nos enseña a no matarnos, a no pegarnos, y que enseña que Dios nadie lo puede destruir, ni el que está en Dios, y punto, eso es. La religión enseña a adorar una cruz, a adorar una imagen, eso es Satanás burlándose y mofándose, entreteniendo con la mente entenebrecida. Espero que entiendan. Lleno de aplausos, termina con un alma de rodillas, aún reconstruyéndose, agradecida de estar viva y consciente de que la salvación es algo que se busca con temor y temblor todos los días. No sé si algún día volveré a dirigir una célula o a predicar desde un púlpito, quizás no, pero eso ya no importa, porque he comprendido que mi misión principal no es ejercer un ministerio visible, sino vivir una fe invisible, verdadera, firme y limpia delante del Señor. Si logro hacer esto hasta mi último... La fe no se ve, pero se expresa. Dios es invisible, pero se expresa en nosotros, y los santos sí lo hemos podido ver. Si nos guardamos en santidad, Dios podremos verlo desde aquí en la tierra. Pero si no nos guardamos en santidad, no podremos verlo. Y aún Dios, lo que le pidamos conforme a su voluntad, Él nos lo concede para salvación nuestra y de los demás, y para gloria y honra de su nombre y su presencia, exaltación a Él y adoración eternamente. Amén. Seré un hombre completo. Y si este testimonio puede tocar tu vida, despertar tu letargo espiritual y llevarte al arrepentimiento, entonces todo el dolor que he soportado habrá valido la pena. Si has llegado hasta aquí y has sentido que el Espíritu Santo te confronta, no endurezcas tu corazón. No digas, ya cambiaré luego. No digas, eso no es asunto mío, porque lo dije durante años. Y casi me voy al infierno con un sobre de diezmo en la mano. No cometas el mismo error. Da un paso atrás hoy, confiesa tus pecados. Pide ayuda. Abre tu corazón ante Dios. Deja de intentar impresionar al pastor, a la congregación y a los líderes. Simplemente sé fiel a aquel que te creó y a quien nadie puede engañar. ¿Y qué hay del diezmo? Sigo dando, sí, pero ahora con un corazón diferente. Ya no como un gesto de intercambio ni como una protección mística, sino como parte de mi adoración, de mi entrega total. Porque ahora sé, no es el diezmo lo que salva, es la cruz, es la sangre, es la verdad, es la santidad. Y si mi testimonio puede... No es la cruz lo que salva es Jesús. Una cruz no salva. Tan errados. Bueno, ya no les voy a poner más habladuría de este hombre porque está muy errado todavía. Yo pensé que estaba maduro, pero no, hay mucha gente que aún sigue errada. Como Dios me decía, hay gente que Dios los ha sanado, ha salvado, les ha mostrado el infierno y siguen todavía entenebrecidos. Quizás ya no se afirman en Dios, solo dan un testimonio ya, pero ya no comen ni beben. Ojalá que sigan creciendo Dios en ellos, porque hay mucha gente entenebrecida que no avanza. Una cruz no te va a salvar Jesús, te va a salvar Dios, te va a salvar su palabra y una unión con Él, una comunión, comerle, beberle, ser uno con Él, mezclado, sumergido en Él. Eso es lo que te va a mantener a salvo. Las doctrinas, dogmas, creencias de hombres, religiones, sectas, denominaciones, ni este hombre no nos va a salvar, nos va a salvar Dios, Jesús, el Espíritu Santo, su palabra, hacerla y los santos ángeles que nos acampan. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima y sigamos adelante. Soy Ruth Ramírez para servirles, profeta evangelista por gracia y misericordia de Dios, y sigamos adelante. No blasfememos contra el Espíritu Santo y tampoco hagamos caso a la gente, porque mucha gente está en tinieblas. Aún este hombre todavía se ve confundido, errado, tibio, en tinieblas. Ojalá que se afirme. Bendito sea Dios. Pero esto Dios nos hace ver el ejemplo de mucha gente que está igual. Sigamos adelante en el nombre de Padre, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, y viviendo y haciendo su voluntad. Hasta la próxima. Que Dios les acompañe. Dios los guarde. Suscríbanse al canal que Dios me ha dado, compartan, denle like y sigamos adelante nuestro Dios extendiendo su reino, cooperando y haciendo la obra de Dios para gloria y honra de Dios, no exaltación mía ni de ningún hombre, sino solo de Dios. Alabado sea el Señor. Hasta la próxima. Bye bye. Dios les acompañe. Amén.